Hola, 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 hola y bienvenidos a un episodio más de Conversaciones en las Alturas. Esta vez venimos volando desde Miami y hasta Medellín. Hoy no solamente me siento muy honrado que me acompañe en este viaje mi amada esposa, que no solamente me acompaña, sino que también me está acompañando en el podcast, también para hacer preguntas desde su perspectiva que pueden enriquecer mucho más este episodio y que te puedan aportar mucho más valor. Tenemos un ultra mega super invitado de lujo por una razón. Les va a encantar y conecté muchísimo con él desde que lo conocí, porque así como todos ustedes ya conocen mi historia, que es una historia de telenovela, su historia, más que una historia de telenovela, es una historia de película de Hollywood. Tenemos al gran Maurito, que su historia comienza en Argentina, de Argentina hacia Israel, a una unidad militar elite, Israel, Estados Unidos, a construir un imperio multimillonario. Hoy nos acompaña a bordo del Invencible, hermano. Un placer, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Creo que nos vamos a divertir mucho en este podcast en Medellín, mañana de regreso, haciendo un poco de preámbulo. ¿Cómo resumes en una sola frase esta historia de Buenos Aires a Israel, unidad militar elite, de Israel, unidad militar elite, a Estados Unidos, a convertirte en un empresario multimillonario? Y me cuesta resumirlo en una frase, pero lo diría en una palabra: increíble, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, hay gente que ni lo cree, o hay gente que duda, y es común porque es una locura. Fuera de cámara, Vicky se anticipó y te hizo muchas preguntas que realmente vamos a rememorar ese momento. Sí, Aquí sí. todos estamos ansiosos y deseosos porque es una historia muy potente, sobre todo, y es por lo que más me gusta hacer esto, de mucha inspiración, Sí. de mucho mostrarle a tantísimas millones de hispanos y de latinos allá afuera de que sí se puede. Sin duda. Comencemos desde Argentina. Háblanos un poquitico de cómo fueron tus orígenes. Tú naciste en Argentina, eres exactamente, coincidentemente hasta nacieron en el mismo hospital. Tú y Vicky, mi amada Vicky. Cuéntanos un poquitico de tu historia en Argentina y por qué decides y cómo fue esa transición hacia Israel. Yo nací en Caballitos, un barrio en Buenos Aires, en Capital. Soy hijo de, bueno, soy judío también, sí, una familia judía. Que mi papá tenía una librería, era un lugar donde vendía al frente de un colegio, una secundaria, vendía libros, cosas para el colegio. Cuando yo tenía 15 años, le abre un Staples al lado a mi papá, que tenía un local chiquitito, y lo quiebra, lo deja en la lona. Mi mamá estaba muy enferma, ella tenía Parkinson, le descubrieron Parkinson cuando tenía 40 años. Y los médicos no creían que es imposible que tenga Parkinson con 40 años. Entonces empezaron a testear un montón de remedios y le terminaron destruyendo los riñones. Entonces al Parkinson se le sumó insuficiencia renal y tener que hacer diálisis. Y mi papá, cuando yo tenía 15 años, quebró con el Staples ahí. Y en una familia bien, clase media acomodada, te iba a un colegio privado, todo bien, y de repente se quebró todo. Todo dinero que hacíamos era para los remedios de mi mamá, algunas cosas el seguro no las cubría. Y de tener una vida promedio bien, a tener que trabajar para comprarme mi comida, para no ser un peso. Con 15 años yo no quería ser un peso en mi casa. Empecé a repartir helados en bicicleta en Villaluro, que es un barrio cerca de donde nací. Repartía helado en bicicleta a la noche. Y el colegio donde yo iba, tuve el privilegio de que me becaron, porque éramos 4 hermanos, que 3 ya habían pagado. Entonces a mí como que, bueno, me dejaron, no sé si de lástima, pero me dejaron en ese colegio, pero me empecé a sentir como diferente. Una realidad paralela, ¿no? Un colegio privado, pero en casa faltan las cosas, tengo que trabajar. Entonces empecé como a sentirme diferente, empecé como a querer marcar que soy diferente, me empecé a tatuar a los 15 años, me sentía como en una realidad paralela. Y empecé a boxear en un club que se llama Atlanta, me empezó a gustar muchísimo, pero era algo como para mí. Para desestresarse. Sí, pero era como muy personal. Y siempre fui como de querer hacer algo para la comunidad o la sociedad, y
me invitó un grupo de jóvenes judíos que, sabes que en Argentina hubo muchos actos por ejemplo, en el 82 explotaron la embajada israelí, en el 94 explotaron AMIA, que es una bolsa de trabajo judía que había muchas personas adentro. Y hay un grupo de jóvenes que se prepara por si pasa algo, digamos. Entonces me metí, a los 15, 16 años me metí al grupo. Estudié Krav Maga, que es un arte marcial militar israelí. ¿Cómo se llama? Krav Maga. Krav Maga. Krav es combate, Maga es contacto en hebreo. Empecé a estudiar eso y empecé a estudiar un poco sobre seguridad, estructura. Cuando hay actos, por ejemplo, con el embajador de Israel, te llaman de voluntario, porque a veces la policía no te cuida del todo bien, digamos. Y viendo y estando ahí adentro, empecé a estudiar mucho sobre seguridad, me empezó a gustar, digo, wow, yo quiero hacer esto. Y a veces venía un israelí, el seguridad del embajador, te da una capacitación y digo, wow, yo quiero ser así. Empezó a despertar curiosidad Sí, en ti. como un nene de un futbolista, yo quiero ser un militar, quiero ser un sargento, quiero ser... Sí, era un sueño. Y empecé a estudiar cuáles eran mis probabilidades, dónde puedo ir, qué es un grupo de élite, puedo ir a Argentina, en Argentina hay muchos grupos de élite, sin menospreciarlos, no tienen la práctica y la cotidianidad que tienen en Israel, digamos. Pero en ese momento tú no lo sabías. O sea, asumía que en Israel iba a haber más acción, por así decirlo. Sí, ya sabías dónde querías llegar, digamos, profesionalmente, por decirlo de Sí. alguna manera. A dónde aspirabas y Claro. sabías que Argentina no te lo iba a abrir. Exactamente, me empezó a gustar tanto la seguridad y el nicho militar, las armas, que dije, bueno, si ser abogado es ir a Harvard o algo por el estilo, si ser doctor es ir, no sé, ¿cuál es la mejor universidad de medicina? La uva. O la UBA en Argentina, La uva no en sé, Argentina. UPenn o la que Te sea. dijiste a ti mismo ser militar es irme a Israel. Sí, o más allá de militar, ser alguien que el día de mañana tenga un poder de conocimiento de seguridad, ciberseguridad o lo que sea. Un título universitario puede ser para tal cosa. Bueno, un título de una carrera militar en Israel sería épico, es el epítome de este tipo de cosas. ¿Qué te llevó a irte de Argentina a Israel? Y empezando a estudiar, entendí online que hay una ley que se llama la Ley del Retorno. Es una ley que se creó el 14 de mayo de 1948, luego de la creación del Estado de Israel, que si vos probás tener raíces judías, ellos te pagan el pasaje, te subsidian 5 meses clases de hebreo y tenés universidad gratuita. Pero si tenés de 18 a 24 años, tenés que ir al ejército. Y yo iba por eso, así que... Buenísimo. Era lo que tú querías. Dámelo, Caso cerrado. dámelo. Wow. Claro, me voy. Viaje redondo. Volaste gratis a Israel, ¿te Me parece? fui gratis. Y 5 meses me dieron clases gratuitas de hebreo. ¿Cómo fue tu llegada a Israel? Pues la llegada, lo peor fue la despedida, digamos, ¿no? Mi mamá estaba muy, muy enferma. Y era irme sabiendo que nunca más la voy a volver a ver, digamos. Wow. Era un wow. ¿Qué se sintió? Irte sabiendo que nunca Sí, más iba a al volver. principio era, no sé, ¿qué se va a ir? ¿Qué se va a ir? Cuando ya había pasaje, o sea, era real, ahí mi familia empezó como a tirarme para atrás. Mi papá, me peleé mucho tiempo con mi padre, hasta que, bueno, dijeron, ok, se va. Y mi mamá ahí me dijo, mirá, el mejor regalo que me puedes hacer es que mis últimos años de vida te quedes conmigo. Pero yo soy consciente que me voy a morir. Y lo que menos quiero es matarte en vida y que te quedes en Argentina, enterrarme y ahora saber que no vas a cumplir ningún sueño porque es ahora o nunca. No es que, bueno, el ejército, bueno, llámenme en 10 años, vuelvo. No, o sea, es ahora o nunca. Wow. Entonces, si yo me voy a morir, por lo menos que no se mueran tus sueños. Eso me ayudó muchísimo, saber que... Qué grande, qué grande. Me ayudó, pero luego fue como un peso. Ey, o sea, no flaquees porque no dejaste a tu mamá en vano, digamos, ¿no? O sea... Fue como una responsabilidad que tú mismo te cargaste, Sí. como decir, no voy a defraudar Sí, a mi madre. sí.
Y yo creo que se volvió más como un trauma de, hey, o sea, no podés fallar porque tu sacrificio fue más grande que tu esfuerzo. Entrenar y estudiar hebreo, listo, pero yo creo que todo éxito se compone en esfuerzo y sacrificio. Algunos tienen que hacer un sacrificio más grande que el esfuerzo, pero no están dispuestos. Y algunos están dispuestos a sacrificar todo, pero no hacer nada. Y es una mezcla, digamos, ¿no? Entrenar y estudiar hebreo no lo veo tan sacrificio, lo veo más como un esfuerzo. Dejar a tu madre en los últimos años de vida, eso es el sacrificio que tuve que hacer. Algunos pagan más sacrificio que esfuerzo, digamos. Fue el precio que tuviste que pagar. Yo creo que sí. ¿Cómo fueron tus inicios en Israel? Y bueno, ahí me recibieron, me dieron mi ciudadanía al día. Pues bueno, hubo un trámite que tuve que hacer previo. Y te dan un sobrecito con un poco de plata y te mandan un shuttle, una combi, decimos nosotros, una guagua, no sé cómo dicen en tu país. Una guagua. Una combi. Un bus. Un bus. Una minibús, por Llevan pequeñita. Minibús a un kibutz. ¿Sabes lo que es un kibutz? Sí. Para el que no sabe, kibutz, desde antes de la creación de Israel, había judíos viviendo en ese territorio que muchos de ellos se mantenían con mentalidad comunista o socialista, dependiendo cada kibutz, pero son asentamientos en el medio de la nada, generalmente en el campo, donde vivían familias y se dividían todo lo que se hacía, desde el que limpia al que cosecha. Algunos se crearon fábricas, y a mí me mandaron a un kibutz al norte que tenía un programa que te daban 4 horas de hebreo gratis, pero las otras 4 les tienes que trabajar. Así le pagas ya. Estuve 5 meses ahí, aprendí muchísimo hebreo, pero no era suficiente para estar en una unidad elite. Israel, para estar en una unidad elite, te pide mínimo 7 de 9 en la prueba de hebreo. Y hay israelíes que sacan 5. ¿Cómo mierda hago yo para sacar? Estaba difícil. Entonces, yo había conocido otros soldados, se llama soldados solitarios, son soldados que van a pelear por Israel y no tienen familia. Conocí a otros que habían venido de Sudáfrica, de Australia, algún que otro argentino, y me dijeron, mira, si entras sin saber buen hebreo, te van a mandar a clases de hebreo en el ejército. Y una vez que entras ahí, te toman de estúpido. Ah, este es el inmigrante, este es el que no sabe hablar. Llegar a posiciones de elite desde ahí es casi imposible. O sea, te cavas tu propia tumba a que te manden a puestos, sin menospreciar, mundanos. Entonces dije, no puedo permitir que eso pase. Estuve leyendo que hay un derecho de posponer tu entrada al ejército 1 año más al ser inmigrante, y apliqué y me lo dieron. Entonces, el programa de kibutz de 5 meses terminó y no tenía más subsidios. O sea, se supone que tenías que entrar al ejército. Eso de que querés ir a una unidad de elite, por tu cuenta. Y había conocido una familia que ellos habían inmigrado de Yemen, que Yemen expulsó a todos los judíos en el 56, creo. El Mossad los rescató con una operación que llamó Alfombra Mágica. Mandó aviones a Sudán del Sur y los hicieron caminar hasta Sudán del Sur a los judíos de Yemen y los sacaron en aviones. Y estos judíos generalmente los mandaron como el Merkaz, es el centro de Israel. Le dieron campos para que cosechen, algunas casas. Y esta familia tenía 3 hijas que se habían casado y una casa gigante vacía. Y me dijeron, venite a vivir acá. ¿Qué voy a vivir yo? Judío yemenita, argentino. Dejé a mi familia atrás. ¿Qué voy a abrirle a la una familia que no conozco? Dije, pruebo y si no me gusta me voy. Pasa que para el sueño que yo tenía, irme ahora a trabajar 8 horas al día para pagar una renta, me iba a quitar tiempo de estudiar hebreo y entrenar doble turno, que era tu objetivo. Claro, tenía que prepararme a correr un Ironman y cosas así que eran imposibles. Como si yo mantenía una vida normal, digamos. Probé y me encantó. Y me recibieron como una familia y las festividades y la comida y hebreo y árabe, porque ellos también hablaban árabe. Que al final estar en esa cotidianidad te llevó a muchísimo, aprender el idioma que era tu objetivo para Muchísimo. entrar al elite. Sin duda. Hablábamos así un rato de 3 pilares, que de hecho estuvimos mencionando mucho uno de ellos acá. Muy potente lo que compartiste y sé que le va a aportar mucho a la audiencia. ¿Cuáles son esos 3 pilares que hoy tú eres consciente que te llevaron a alcanzar el éxito
¿Y cómo lo defines? El primero fue el punto de no retorno, porque cuando me dieron la ciudadanía, ahora es obligatorio ir al ejército. Ya no puedo decir, hey, ¿se acuerdan que vine al ejército? Me arrepentí, chicos. No, no. Ejército o cárcel. O si te escapás, sos desertor. Nunca me hubiera permitido ser un desertor. El punto de no retorno. Y luego al irme con esta familia, fue como una mimetización de poder entender la cultura y todo eso. Y me preparé, estuve ese año, trabajaba de mozo en casamientos, que era durante la noche tarde generalmente. Y desde ya estudiaba hebreo y entrenaba, me volví loco. ¿Qué entrenamiento hacías? Hacía un entrenamiento de gimnasio y también entrenaba para las pruebas militares. Que iba un grupo de jóvenes que te hacían correr en las dunas, en los médanos, con bolsas de arena o cargando camillas, cuerpo a tierra. Un entrenamiento para las pruebas militares, digamos. Y estuve así un año y de verdad... Estuviste durante un año entero preparándote Sí. para hacer tu sueño realidad, porque en ese momento era tu sueño entrar a una unidad de elite En Israel. en Israel. Y la preparación fue muy dura porque era con 18 años, sin amigos, un país nuevo, idioma nuevo y un loco de mierda. O sea, ¿qué haces acá? No existe, digamos. Muy solitario, de verdad, un sacrificio muy fuerte que hice, ¿Qué se sintió? muy solo, una soledad profunda, de verdad. ¿Cómo te ayudó esa soledad profunda en tu proceso para poder después llegar a donde has llegado hoy? Si bien es lindo estar en familia y ser familiero y tener amigos, yo creo que es un precio que tenés que pagar cuando vas tras tus metas, es la soledad. A veces la soledad porque amerita y a veces porque te van a dar la espalda con lo que implica los principios, ¿no? Me tocó vivirlo en algún momento de mi vida para estar donde estoy. Hermano, defínenos un poco mejor y en la vida en general esos tres pilares que hoy consideras tres pilares en tu vida que te han ayudado. Tú lo resumías fuera de cámara. Todos hemos vivido de una forma u otra. Todos, Defínelo sin duda. un poco más. Entonces, esto lo aprendí después en el ejército, ¿no? Cuando hacía las misiones, pero el punto no retorno es sin duda ese punto en donde no hay vuelta atrás. A mí me dieron la ciudadanía israelí y ahora no puedo elegir un no. No hay vuelta atrás. Yo defino ese punto, es un punto de quiebre en donde seguir adelante es más fácil que darse por vencido, porque no hay vuelta atrás. Así como Fer contaba, renunciar a Coca-Cola no es. ¿Se acuerdan? Me arrepentí. No, ya está. O sea, quizás sí, pero no creo que... No lo creo. Muchas veces las personas no son conscientes de que acaban de entrar en un punto de no retorno. Rompen una inercia que el mismo efecto de la inercia te ayuda. Sí. Y la rompen por querer regresar atrás para darse cuenta que ya no pueden. No, imposible. De hecho, a mucha gente entra sin conciencia y mucha gente sabe que es un punto de no retorno y tiene miedo por el qué dirán o qué pasará a la gente que entra sin conciencia. O sea, el primer pilar es punto de no retorno. Punto de no retorno. Segundo, mi meditación. Y el tercero, Las variables. A mí me pasó que después de tanto sacrificio, me fui a las pruebas las primeras pruebas, evaluaciones psicotécnicas de ejército israelí. El hebreo me dio 7 de 9, que era el mínimo para unidad de elite. Y estaba bien físicamente, estaba entrenando mucho, pero digo, no puede ser. Tiene que haber algo que yo pueda hacer para sumar más probabilidades de entrar a esto que es imposible. Estudié, sé hablar hebreo, entrené, pero tiene que haber algo más. Porque yo no puedo morir sabiendo que hubo algo más que pude hacer que no hice. Nunca me lo voy a permitir. Si fallo y me dicen, mira, no fuiste lo suficientemente bueno para entrar a unidad de elite, perfecto. No hay problema, muero en paz. Pero saber que pude hacer algo y que no lo hice, así muero muy triste. Entonces se me ocurrió entrevistar a gente que estuvo en las pruebas de unidad de elite. No para podcast, sino para mí. Y me anoté. Cuando iba al gimnasio veía a uno grandote. ¿Dónde serviste en el ejército? Veo en el supermercado. ¿Conoces a alguien que estuviste? Sí, papá. Entrevisté por teléfono, en persona, por mail. 200 personas. antes de hacer tu prueba, entrevistaste a 200 personas para
acortar las probabilidades de no fallar. Quería saber exactamente qué pasaba el primer día, el segundo día, el tercer día, todo. ¿Qué decían en la entrevista? A los que fallaron, ¿qué hicieron? Entonces, fui al primer día que se llama el Yom Sayarot, que van miles y miles de personas. Es un día que es 100% físico. Ese día es 100% físico. Llegás, te ponen una remera blanca, cómese camisa, ¿cómo le dices? Playera, pullover. Playera. No sé cómo le... Cada país tiene un... Sí, así es. Remera, decimos nosotros. Remera, está bien. Y te escriben un número, 138, 230. Ya no sos Maurito, no sos Joel. No, Eres un número. número. Te ponen en grupos de 25. Primero te hacen correr 2 kilómetros y te toman el tiempo. Antes de ponerte en grupos. Entonces hay, ok, si corro rápido, me van a poner con los rápidos, tengo menos chance. Si corro lento, me van a poner con los lentos, tengo más chance. A menos que sea una mezcla que pongan rápidos y lentos, entonces me conviene correr rápido para que te pongan con... Ahí entramos en variables. Es una... Psicología Algo pura. tan simple que es correr 2 kilómetros. pero Estrategia y variables. es una estrategia abismal. En cada tenía 200 variables. En ese punto, bueno, quedé que lo mejor era dar lo mejor de mí siempre y que pase lo que Dios quiera. Pero hubo otras cosas, por ejemplo, que una vez que seleccionan los primeros 500, de esos miles, vas a una prueba de 5 días. Que esos 5 días son horribles. Horribles. Uno de los peores 5 días de mi vida, que es renunciar en cada segundo. Cada segundo. O sea, te llevan al extremo para que tú quieras renunciar. Te llevan al extremo físico porque saben que la gente puede entrenar. Pero acá esto no se entrena, es sí o sí, lo tienes o no lo tienes. Las unidades de élite quieren lo siguiente. Si corremos un maratón y yo lo corro en 2 horas y luego tomo un poco de agua y estoy como nuevo, y vos llegás a la mitad y te desmayaste, un escándalo y vino la ambulancia, ¿a quién crees que van a tomar? ¿A mí? Eso sería la lógica. No, porque Joel corrió hasta el desmayo. Él corrió hasta que se desmayó. Porque antes de desmayarte, que es lo máximo que pudo haberte pasado, seguro quizás vomitaste y no frenaste. Seguro quizás se te alambró la pierna y no frenaste. Entonces, esa es la persona que quieren. Quebrar el físico para verte adentro. Mauro, perdón que te interrumpa. Esto que estás diciendo es súper importante porque estás hablando de una mentalidad de superación y de tener un objetivo claramente fijado para decir, no importa lo que pase, tengo que llegar a este punto. Eso es mentalmente que tenés que estar muy fortalecido. La historia que estás contando es, a mí en resumidas palabras, es que siempre te tuviste que preparar cuando eras chico, decidiste boxear, decidiste después ir y juntarte en un grupo donde te llamó la atención estos militares, siempre te tuviste que preparar y prepararte o desde el dolor o para poder aguantar más, pero siempre teniendo un propósito fijo, quiero ir por más. Pero siempre en la línea de esta superación, de hasta dónde puedo llegar. Cuando llegas a una misión militar, donde te preparaste y siempre tuviste el foco, pese a que te podías desmayar, pese a que podías sufrir en el camino, pero era esto no hay para mirar hacia atrás, No hay. y es a donde tengo que ir. Cuando estabas en esa misión y quizás era muero, pero la misión la tengo que cumplir. ¿A dónde iba? ¿A dónde más? ¿Cuál era tu paso siguiente, tu escalón siguiente? ¿Para qué te estabas preparando en esa misión? ¿Había algo más o ahí quedaba? Te soy franco, es una muy buena pregunta que me cuesta incluso responder porque toda la preparación que conlleva llegar a esa situación, pero en ese momento no pensás más que eso, digamos, porque no había un qué más. De hecho, algo que a mí me genera mucha melancolía, entre empleado, algún que otro juicio, impuestos y todo lo que conlleva hacer negocios, esa paz mental de que lo único que tenés que hacer es cumplir con lo que te dice. Que quizás suena a corpo a veces, ¿no? De que a veces tenés esa tranquilidad siendo militar, que lo único que tenés que hacer es que lo que te dicen salga bien.
pero no hay riesgo, o sea, mi vida estaba en riesgo, pero no hay una responsabilidad así de, no, que si esto sale mal, que... yo acato órdenes. Y no creo que en ese momento tenía un sentimiento como de qué más. Como que actuaba por hacer lo que me dicen y que salga de la mejor manera. También hay ciertos valores y morales. No hace falta entrar en este podcast en política o claro. existencia de Israel o no. Claro. Pero en creencias que las llevo hasta la máxima las consecuencias, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir en ese periodo militar en Israel? Yo creo que el entrenamiento de 1 año y medio de preparación, luego de haber entrado, estudiar las variables y haber entrado, fue un año que incluso las misiones se hicieron fáciles. Porque lo que tiene la preparación para una unidad de elite es que te preparan todo el tiempo para el peor del peor del peor del peor de los casos. Y me han preparado para cosas que nunca viví y nunca voy a vivir. Pero quieren asegurarse de que estés listo. Entonces, si te preparan y estás ensayando una misión, en el entrenamiento te van a preparar como que todos se murieron y sos el único que sobrevivió y tenés que cargar los cadáveres y un dolor y que encima ponerte la máscara de humo porque hay todo mal. Nunca te van a preparar como, bueno, salió bien. Entonces, ese año yo creo que es complicadísimo. Pero después tuve, sin duda, situaciones muy feas, perdí 2 amigos. Me ha pasado de tener que hacerle respiración boca a boca al cadáver de un amigo simplemente por no tener la autoridad médica de declarar la muerte. Sabes que un amigo tiene un tiro en la cabeza y vos no sos quien para decir que está muerto. ¿Estudiaste medicina? No. Entonces le tienes que hacer respiración boca a boca hasta que llegue un médico. ¿Quién sos vos para decir que tu amigo está muerto? ¿En qué escenarios te tocó combatir? Estuve en sur del Líbano, estuve en Judea y Samaria, estuve en Jordania, Egipto. La mayoría simplemente fueron preparaciones o misiones que no de verdad se han hecho a cabo porque eran muy peculiares. Pero en Judea y Samaria estuve muchas misiones, muchísimos. Fui parte de muchas operaciones. Algunas salieron muy bien, otras no tanto, pero yo creo que el periodo de entrenamiento es mucho más complejo que las misiones en sí. Porque te preparan para lo peor. Preparan para lo peor. ¿Qué tanto te ha servido esa preparación en el éxito que hoy tienes en la vida? Increíble. Yo creo que le debo todo al ejército. Todo. Básicamente porque me enseñaron estas 3 fases. Porque yo no sabía lo que era un punto de no retorno. Yo no sabía lo que era la mimetización. Y yo no sabía lo que eran las variables. No sabía, pero las hice sin saber. Y en el ejército se estudian. Mira, hay que entrar en tal pueblo porque hay un atentado que están planeando. Hay que sacar a esta persona que está armando una bomba. Hay un mapa y un punto de no retorno. No te vamos a ir a buscar porque se van a dar cuenta. La mimetización. No vas a entrar con un camión que dice vamos a meter preso a un terrorista porque se van a dar cuenta. La mimetización es crucial. Las variables. ¿Qué pasa si no está? ¿Qué pasa si te descubre? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si el francotirador no tiene visión? ¿Qué pasa si está la policía? Hay un montón de variables que hay que estudiar. Pero es impresionante y hoy lo veo más claro. O sea, tú me lo hiciste ver hace un rato justo antes de empezar el podcast. ¿Lo hiciste? Como todos en la vida, Todos. en alguna faceta, hemos pasado por esas 3 variables. Todos. De hecho, yo sabía estas 3 fases cuando empecé a estudiar y digo, wow, yo hice esto. Cuando estudié las variables, cuando me mimeticé y cuando hice un punto de no retorno, por las variables también. En las pruebas de unidades especiales, al tercer día, echan a la mitad. Me siento en una entrevista, entro, me dicen cerrar la puerta. Yo sabía por las variables que si miro iban a decir, ¿qué pasa? ¿Tenés problema de memoria o sos idiota? Entonces, sin mirar atrás, digo, la puerta ya está cerrada. Como para... Pero porque yo ya sabía. Ellos estaban buscando todo el tiempo dónde quebrarte. Todo el tiempo. Al punto que al final dice, bueno, Maurito, te felicito. Muy buena entrevista, valoramos mucho todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta acá. Empiezan a tirar rosas como para que bajes la guardia. De verdad te felicitamos. Una última pregunta y te vas tranquilo. Como si fuera tranquilo. Bajaste la guardia. ¿Cuántas escaleras subiste para llegar a esta oficina? ¿Cuántas? Escaleras subiste para llegar a la oficina. ¿Qué respondes? ¿Lo sabes? ¿Conviene mentir? ¿No mentir? Yo ya sabía.
200 variables de gente que respondió, que mintió, que no mintió, que dijo que sabía, que no sabía. Y le dije, las mismas escaleras que tengo en mi casa para llegar a la cocina. Ah, qué bueno, ¿cuántas escaleras son? Disculpame, me habías dicho última pregunta, gracias. Pero yo ya sabía. Wow. Al punto de que empezás a pensar y decís, wow, esto funciona de verdad. Si te Wow. preparás bien, funciona. Pero fíjate qué clase de mensaje tan poderoso. O sea, lograste entrar en la unidad elite, donde incluso personas nacidas en Israel No llega. no llegan Sí, por hacer la tarea hasta y bien. estudiar las variables. ¿Cuántas personas allá afuera tienen un sueño? ¿Cuántas personas quieren lograr algo Sin duda. y por el efecto microondas ni siquiera se preparan? Es que ponerme en forma y estudiar hebreo me ponía a la par que cualquier israelí. Yo necesitaba algo más. Algo más. Y acá en Estados Unidos, en los negocios, también lo lleva a ese extremo. Yo sabía que, o sea, de verdad suena cliché, pero yo sabía que iba a estar en aviones privados, que iba a tener negocio, lo planeé. Todo eso estaba recontra planeado. Hiper mega recontra. Pero súper. Hice un punto de no retorno porque llegué a Estados Unidos no tenía plata ni para volver. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Ok, Me ok, encanta, ok. me encanta, me encanta. Me apuro. Me encanta, ahí vamos Estaba a llegar. planeado. Sí, sí, Funcionó sí. y funcionó. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Pues, esta historia sabía que iba a ser larga y tendida. ¿Qué te hizo dejar lo que en ese momento para ti era tu pasión? Israel. Que era Israel, número uno, y ese grupo elite. Mira, no te voy a mentir que la muerte de muchos amigos me desmotivó un poco. Yo tuve también 3 cirugías en la rodilla izquierda. Tuve bastantes problemas que tuve que terminar mi servicio militar como profesor de árabe porque ya no podía combatir. Y Esa primera lesión en la rodilla, ¿cómo ocurrió? los meniscos fue la primera. Corriendo. Sobrecarga, mucho peso, demasiado, y luego tuve otra cirugía. Pues también tengo esquirlas de un tiroteo, o sea, fue complicado. Y los últimos meses me los pasé, dije, son 3, 4 meses que nunca más me van a volver en la vida. Necesito sacar lo más productivo que sea porque estos 3 meses los tengo. Que me piden 1 hora, 2 horas al día. ¿Y qué voy a hacer el resto? Mirar Netflix, tengo que hacer algo. Es tiempo muerto. Me puse a leer Grant Cardone, Tony Robbins, Robert Kiyosaki. Todos los gurúes sabidos y por haber. Dije, yo voy a ser millonario sí o sí. Termino el ejército y me hago millonario. Eso te decías a ti mismo. Me lo dije y lo voy a hacer. Y el plan que se me había ocurrido era consciente. Punto de no retorno, mimetización y variables. O sea que tu mejor experiencia fueron esos 3 puntos, Sí. de las que te Es llevaste que al más ejército. Lo que más descarto. Me contabas algo que pasó con un tren que te hizo como que hacer un clic y eso también te ayudó a salir del ejército. ¿Encontraste con alguien en un tren? Ah, en un tren, sí, lo sobrepasé. Pero me pasó en un tren que yo estaba hablando en español por un amigo de las lesiones que tenía, pero que sigo combatiendo. Y un abogado de casualidad que hablaba español, un abogado militar, se da vuelta. Pibe, lo estás haciendo todo mal. Vos querés ser un héroe y cuando termines el servicio militar te van a dar 3 palmadas y ya no importás. Si le estás una cirugía o una rodilla de titanio, nadie se va a hacer cargo. La obra social te va a decir que le reclames al ejército. El ejército te va a decir, ¿y dónde está la evidencia que te lesionaste acá? Tienes que llenar papeles, documentarlo, todo para que te puedan reconocer tu discapacidad militar. Y al hacer ese papel, ya no podía combatir. Punto de no retorno. Bueno, no sé si. No era una meta, pero Fue como que un ángel en el camino, me dijo Que que la te- vida sigue. la vida sigue. No es todo esto. La Pues vida sigue. estabas aferrado a... Aferrado. No hay más. De hecho, vos me preguntaste, ¿qué más? No había más. Era ser el mejor soldado del planeta y ese era mi techo, digamos. Este abogado me dijo, hey, en algún momento Y eso ocurrió en Israel. en Israel. Eso me ayudó mucho. Yo creo que hay jugadores de fútbol, deportistas, que nadie les dice, hey, se va a acabar. Se va a acabar. Y luego terminan y... Tuviste un ángel guardián que te ayudó a tú terminar antes de terminar acabado. Sí, hacer mi duelo de separación con el ejército adentro. Yo hice mi duelo 3, 4 meses. Dije, esto se va a acabar. Tengo una pregunta. ¿Crees que haber estado en el ejército te dejó un trauma psicológico o emocional en el cual te sirvió porque sos una persona que te has fortalecido y que lo seguís haciendo, por eso estás en el lugar donde estás, porque nada te
hizo rendirte, sino que cada escalón que se te puso delante de tu mirada no fue para bloquearte ni para quedarte tirado, sino que fue para subirlo. Y esa es tu historia de vida. ¿Sentís que hubo algún trauma o algo que te ayudó específicamente a no victimizarte, sino que a poder aplicarlo en este nuevo camino que elegiste? Yo creo que el haber pasado por situaciones tan feas o tan oscuras, por así decirlo, tan fuertes, le quita la importancia o el duelo o lo difícil a cosas más cotidianas, digamos, ¿no? Como que a veces digo, me hago problemas por... Hace un par de años tenías tanta sangre en la cara que no sabías si era tuya o de amigo, y ahora te estás preocupando porque, no sé, no llegó la tarjeta de crédito a tiempo, cosas así, digamos, ¿no? Yo creo que... Aprendes a darle el verdadero valor a las cosas. Apreciar. ¿Qué te llevó entiendo que comentaste un renacer en ti, de querer capacitarte, formarte, ya lo habías decretado, voy a ser millonario? Lo voy a hacer. ¿Qué te hizo ir a los Estados Unidos? Bueno, las personas que estaba siguiendo se habían hecho millonarias en Estados Unidos. Con house flipping o impresiones en propiedades de real estate, que es lo que explica Gran Cardón. Que es lo que no voy a ser millonario, voy a tener edificios. Real estate es mi nicho, yo no voy a ser millonario. Y empecé a telefonear, a hacer, como ver cómo hago. Y a través de la Fundación Dugdeval, que es la fundación que acompaña a los soldados de esta unidad en su proceso de recivilización, le dije, todo muy lindo, que psiquiatra, que recivilización, que... Yo me voy a hacer millonario a Estados Unidos. Todos tus planes es si yo me quedo en Israel. Si me quieres ayudar, contactame con algún veterano de la unidad que le haya ido bien en Estados Unidos. Y si no, no me importa. Y dice, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Y me contactaron con Einaf. Einaf es una persona que se vivió en mi unidad en el 90, por él, yo serví en 2015. Y hoy en día es un developer, un real estate developer en Nueva York. Le va muy bien. ¿Qué tengo yo para aportarle a Einaf? Nada. Un soldado recién... digamos. Entonces es muy común que el soldado israelí cuando termina se va de mochilero a hacer, viste, un dedo al sur de Argentina, a Tailandia, a la India, a unos van a México un tiempo. Eso como el viaje, el año sabático después del servicio militar. No quiero año sabático, yo quiero ser millonario. Y lo llamé a Inab y digo, mira, me dieron tu número de la fundación, me dijeron que sos veterano de la unidad, estoy en la unidad ahora, termino en 2 meses. No termino el ejército y me voy a donde estás y te hago de sombra. Te sigo hasta el baño, no me tenés que pagar nada, no te preocupes por mi comida, por mi estadía, nada. Yo te sigo a todos lados. Te prometo que en unos meses tengo algo para vos. Pero déjame seguirte. Coño, vení. Te digo sí. ¿Cuál es el problema? No le costaba nada. Te ponías a sacar intensidad a todos lados, sin pagar nada. Gran determinación. Y ahí me puse, ok, ¿cómo ahora para ir a Nueva York? Que está ahí now. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Conseguí una fundación que necesitaba soldados con historias raras o increíbles. Y ellos te llamaban a eventos en Estados Unidos, tú ibas con tu uniforme, dabas una charla y necesitaba como contenido de ese tipo. Entonces a través de esta fundación conseguí por lo menos algo como para por lo menos excusar tener un visado o por lo menos poder permanecer acá en Estados Unidos. Es todo sin fines de lucro, pero por lo menos me daba fundamento. Y a través de la fundación conocí un juez de la Corte Suprema en Nueva York que se llama Bruce Baltor, que él le donaba mucha plata a la unidad. Y le digo, mira, no quiero plata, no quiero regalos, no quiero nada. Me voy a Estados Unidos, le voy a hacer sombra a Inaf, lo que sea. Lo que te surja, lo que sea. Y me dice, bueno, yo tengo un primo que vende una casa en Gibson Bay, que es un barrio al sur de Brooklyn, y está abandonada. ¿Por qué no vivís ahí para que no entren squatters, ocupas, decimos nosotros? Homeless. O homeless que te arruinan todo. Y en Estados Unidos, en la Florida, con un sheriff lo sacás, con eviction process. Pero en Nueva York no lo sacas nunca más. Nunca más. Es complicadísimo. Corte, juicio.
Y fui, conseguí esa casa. Y bueno, ya tengo renta, cubierta. Tengo a alguien a quien seguir. Tenía $500, lo tengo tratado aquí, 500. Me fui al supermercado, latas de atún. Eso fue todo lo que, con lo que te quedó. Me vine con $500. Y una tarjeta de Bank Leumi, un banco de Israel, tenía 200 shekels. Serían 70, $100. Eso era todo. Punto de no retorno. No tengo ni para volver. Y fui al supermercado y con latas de atún, habichuelas, arroz. Puedo comer con $20 a la semana. Es posible. Es posible. Ahora está complicado, pero Sí. se podía. En 2018 se podía. $20 a la semana, $500. Tengo 25 semanas para hacer dinero. Si en 25 semanas no hago plata, soy un idiota. Es bastante 25 semanas. La mitad de un año. ¿Eh? La mitad de un año. Bien. Bien. Para sobrevivir, Te estructuraste para vivir supervivencia. 5 meses y medio Sí. Súper bien. con $500. Planeación, lo que te enseñó. Obviamente estuve mal porque hubo cálculos que no hice. Como por ejemplo, Como por ejemplo que se muera mi mamá a las 2 semanas. No tenía plata ni para ir al funeral. Eso fue increíble. ¿qué se sintió? Y ahí es. Porque cuando yo terminé el servicio militar, mi mamá me dijo, hey, qué bueno, vas a poder venir un rato a estar en familia. No, mamá, le voy a hacer millonario. No sabes, tengo un plan. Me voy a Estados Unidos, tengo a alguien a quien voy a seguir, me voy. Ah, qué bueno, nunca me iba a decir no, nunca me iba a frenar. Y cuando murió mi mamá, fui, ¡pam! Wow. Este es el precio que pagaste. Wow. Porque el precio que pagué cuando me fui a Israel lo saqué en cuotas. Pero cuando murió fue el balloon payment, ¿sabes? No, la hipoteca, ahora sí. ¿Qué se sintió? Oh, fue horrible. Fue horrible. Me replanteé. Ahora sí. Valió la pena haberla dejado, no haberla abrazado una vez más. Valió la pena. Me lo replanteé. Estaba bañándome llorando. No puede ser. Ahora. ¿Por qué no esperé un par de años más que me haga millonario? Para que vea que lo logré, digamos. Que no la dejé en mano. Y me fui al aeropuerto, me tomé un lift con la tarjeta esa que tenía de Israel. Y no tenía plata para el pasaje. Y llego, eran las 3, 4 de la mañana en Nueva York. No tenía plata para tomarme el vuelo para ir al funeral de mi mamá. Y empiezo a hacer teléfonos a Israel, que son 5 o 6 horas más. Y digo, amigo, mira, préstame $100, ver, que se hace revoleo como para ver cómo hago para sacar el pasaje. Pues yo dije, voy al aeropuerto. Si yo le pido a 60 personas $20, vuelo. Le explico, mira, murió mi mamá. Yo creo que es posible. Mendigando en el aeropuerto para volar al funeral. Y ahí me llama Baruch Scheinberg, que es el hermano de Mark Scheinberg, un fundador de PokerStars. El fundador de PokerStars se llama Mark Scheinberg, vendió a una empresa con $4.7 billion. El hermano se llama Robert Baruch, él se vio en mi unidad. Y cuando se enteró de esto, él me llama y me dice, mira, me enteré lo que pasó, te quiero ayudar. ¿A qué vuelo estás intentando ir? Y me llama y me dice, mira, está completo, así que te saqué first class. Wow. Y volé. Volé a ver a mi mamá, me quedé una semana y volví. El pasaje de vuelta también me lo pagó. Y cuando volví, la casa se vendió. Se había vendido la casa que estaba quedando. La casa. Y me dice, mira, te tenés ¿Qué hiciste? Y bueno, acaba de morir mi mamá y la casa donde yo estaba quedándome gratis se vendió. Se vendió, se acabó la casa. ¡Pa! 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 Todo me golpea. Entonces dije, es ahora, Es impresionante cómo la vida nos pone es ahora. justo. Es como dicen por ahí, justo antes del amanecer es la parte más oscura de la noche, en el alba, justo antes del alba. Impresionante. Es ahora. ¿Qué hiciste? Ahora. ¿Qué hiciste? Acá me mido. Y en NAF me había también presentado una persona que hasta el día de hoy trabajo con él que se llama Eli. Eli es una persona que su trabajo es de hormiga. Eli va a la corte, revisa todos los últimos 6 meses, todas las personas que murieron en Brooklyn,
Todas. Se alquilaba, tira el papel a la basura. Si era dueño, vuelve con el número de caso, todo público. Chequea quiénes son los herederos. Y hace un follow-up increíble hasta conseguir la casa. Antes que salga al mercado. Wholesale Real Estate. Y Eli me había enseñado esta vuelta, entonces yo dije, bueno, acá tengo carne. Me iba a la corte de Brooklyn, a la de Manhattan, a la de Bronx también. Me iba a la de Staten Island. Sacaba a todas las personas, hacía un follow-up increíble, todo. Y Eli me había prestado un auto para ir a las cortes y visitar herederos también. Y empecé a dormir en ese auto. Empezaste a quedar en el auto. Y no le conté a nadie. No le conté a ¿Qué nadie. se siente dormir en un auto? Está duro, porque aparte se acercaba el invierno en Nueva York. Estaba duro. Y aparte es ilegal en Nueva York dormir en tu auto. Entonces me tenía que ir a Queens. Hay un barrio que se llama Jamaica, Queens. Lo conozco muy bien. Y ahí no había tanta policía, es un barrio más bajo, sin menospreciarlo. Y me iba ahí y dormía ahí en el auto, en un Lexus. En el Lexus de Eli. ¿Y cómo hacías para bañarte? Me bañaba en Planet Fitness, que la membresía estaba a $10 el mes. Iba a las 5 de la mañana, buen consejo, si necesitas dormir en el auto, a las 5 de la mañana está limpio. Las duchas. Las duchas No de están meadas, porque si no están todas meadas. Y me lavaba la ropa, la dejaba en la valija, en el auto, y la lavaba en Jamaica. Había un, ¿cómo se dice? Un laundromat. Laundromat. De Moneditas, unos 50 salía. Coin Laundry. Y la plata ya se me estaba acabando ahí. La plata se me estaba acabando. Hice de capataz, de cuidar una obra de construcción una semana, cogí la noche y cobré $500. Y dije, me estiro con esto. ¿Y qué hiciste después? Y de verdad todo estaba saliendo mal, ya. Estaba difícil. Había conocido una mujer hermosa, yo le ocultaba que dormía en el auto. No le decía la verdad. A mis seres queridos los tuve que bloquear porque todos los días me decían, estás haciendo mal las cosas, no puedes dormir en un auto, si estás en un auto es que estás haciendo las cosas mal, date cuenta. Tuve que bloquear a mi propia familia. Lo único que te mantuvo fue la creencia de que Yo sabía que iba a triunfar. Si te digo que en 5 años sos millonario, no dormís un año en un auto. Ahora. Eso que la gente no entendía, que yo sabía que iba a funcionar. Tenía que seguir aguantando. se llama determinación, impresionante, impresionante. Y esta organización, FIDF, la organización sin fines de lucro, me volaba una vez al mes, 2 veces al mes, a dar un discurso sobre mi servicio militar. Y a mí me pasaron en ese momento cosas increíbles. Yo estaba durmiendo en un auto, me volaron a Martha's Vineyard, que es una isla al lado de Boston, que solo se llega en avión, helicóptero o buque. Y en esa isla me pasó de hablar en una casa, al lado de la casa de los Kennedy, con Danny Danon, que es el embajador de Israel en la ONU, el embajador de Israel de Nueva York, dar discurso y luego volver y dormir en un auto. Wow. Wow. Locuras. Qué contraste tan chocante, ¿verdad? Pero el networking que yo hacía ahí, de gente de hiper, mega, super portafolios y multimillonarios, les sorprenda, no tenían ni un centavo, pero mi servicio. Ahí es donde pude hacer una mimetización real de gente que no se mueve por dinero, sino por valores. Los valores. No importa si tengas plata o no, el que se mueve por valores, a la larga estaba condenado al éxito. Así es. Y cuando hablé en Miami, me dijeron, mira, no hay plata. Vas a dormir en la casa de uno de los donantes. Sam Moshe, que es mi mentor para siempre. Él es administrador de riqueza en Morgan Stanley. Top 10 en la Florida. Vino con nada. Y es una persona increíble. Y Sam me recibe en su casa para no tener que pagar hotel. Y en una cena de Shabbat, la cena de Shabbat son los viernes a la noche, empezamos a hablar. Y resulta que Sam sirvió en mi unidad en el año 87. Wow. Resulta que Sam vino sin un peso a Estados Unidos, igual que yo. Wow. Y Sam, bueno, hoy en día administra $1.000 millones en Morgan Stanley. Y para entrar con él mínimo tiene que tener $3 millones. Pero empezó con nada. Y yo estaba en la nada, entonces tenemos muchas cosas En común. Pero no le dije duermo en un auto, no le dije por favor ayúdame, nada. No jugaste a hacer la vida. Lo único que dije es yo estoy apostando a un proyecto en real estate. Se acabó. Nada.
Cuando yo me vuelvo a Nueva York, Sam me empieza a hacer FaceTime todos los días a las 6, 7 de la mañana. FaceTime, FaceTime. Estás despierto, estás trabajando por tus sueños. Y al tercer, cuarto día, me dice, ¿estás durmiendo en tu auto? ¡Wow! Trampada en la pared. Sí, le digo. No, estás loco, no sé qué. Y unos días más me dijo, mira, yo no te puedo ver así. No te voy a dar ningún regalo. Te voy a pagar un pasaje que me lo vas a pagar cuando puedas. Lo único que te pido es que duermas en mi sofá. Nada más. Wow. Qué poderoso. Y te trajo hasta Miami. Y me trajo a Miami. Le di el auto a Eli. Le confesé que le dormía en el auto. ¿Y qué te dijo Eli? No, estás loco. No, te hubieras dormido en mi casa. No. Soné, Matanot y Gié. El que odia los regalos vivirá. Wow. No esperes nada de nadie. Nunca mendigas nada. Hacé la tuya. Si llega algo, bendición. Pero no, mira, ayuda. No, ayuda nunca. Y bueno, empecé en Sam. Empecé a dormir en su sofá. A la mañana lo llevaba a su oficina. Iba a la corte. Y ahí empezó a Miami. Que si quieres lo seguimos mañana que estamos aterrizando. ¿Te parece? Muy bien. Esto va a llevar una pausa. Estamos a punto de aterrizar en Medellín. Y realmente esta historia pica y se extiende. Está muy poderosa. Vamos a continuar con la historia mañana de regreso a Miami. Así que si mañana nos ven con otro outfit, es la primera vez en este podcast, es la continuidad de la continuación de este podcast. Nos quedamos en Miami. Me encanta. Gracias. Corten. Me encanta. Familia hermosa, qué gusto saludarlos. Y fíjense que para toda la vida hay una primera vez y tú dirás, ¿pero qué pasó aquí en este corte? Bueno, pasó que ayer cuando estábamos volando de Medellín, de Miami a Medellín, ya tuvimos que aterrizar y la historia estaba tan pero tan contundente y yo sé que hasta ahora les ha encantado mucho y lo que falta. Hermano, de nuevo gracias y continuamos. Está bien. Llegaste a Miami. Me llego a Miami. Sam me dice, mira, no te regalo nada, me lo vas a pagar cuando puedas, pero dormí en mi casa, dormí en mi sofá, no quiero que te mueras de frío. Porque ya era insufrible, fin de año en Nueva York. Y me puse a hacer lo mismo. En la mañana usaba el auto de Sam, lo dejaba en su oficina en Aventura, en Morgan Stanley. Y luego iba a la corte, sacaba a todas las personas que murieron, hacía teléfono Hacía eso mismo para Eli. para Eli. O si fluía con Sam o con quien sea, intentar conseguir los deals que Eli conseguía en Nueva York, pero con el español quizás era más fácil conseguir en el sur de la Florida. Iba a todas las cortes de West Palm, de Fort Lauderdale, de Broward County, lo que es en Dade County, y todavía no encontraba. Y ahora había más presión, porque en el auto, si bien la pasaba peor, ahora tengo a alguien que está confiando en mí, dándome su sofá. No quiero ser una carga, o sea, ¿cuánto tiempo voy a estar durmiendo en su casa? ¿Un año? No. Esto es salir de acá. Y no funcionaba. No funcionaba porque no encontrabas lo que encontrabas en New York y no lo encontrabas aquí. O no me atendía, era un trabajo, pero de verdad que no me funcionaba. Como la segunda semana se cierra un deal que yo le había traído a Eli, pero muy pequeño, me dio como $5,000, $7,000 de comisión. Pero bueno, era como un respiro y un alivio. Un aliciente. Y la segunda semana, o para la tercera, antes del mes, me dio mucha bronca porque mi familia me estaba tirando muy para atrás, que era el casamiento de mi hermana. ¿Qué, te vas a perder el casamiento de tu hermana porque estás durmiendo en el sofá de un amigo? No tenés nada. Estás loco. Vas a cagar la familia por algo que no existe. ¿Cómo explico? ¿Cómo? De verdad que estaba como una situación muy complicada. Y un día entré a la ducha, prendí un poco de música y me golpeé la cabeza. Algo tiene que suceder. Necesito que algo pase para que de verdad funcione. Una pista, algo. Y ahí en la ducha, yo que digo siempre que las mejores reflexiones son o bañándome o haciendo caca. Esas son las mejores reflexiones. En mi caso es la segunda. Él es amante del trono. Está bien. Ahí surgen sus Mejores mejores ideas ideas. salen ahí. Todas. Y claro, dije, claro, ¿qué estoy haciendo? El trabajo de hormiga. Si hoy en día con los contactos que tengo o en la posición que tengo quizás con personas que confían en mí, que me han escuchado hablar en eventos, o Sam que está confiando en mí, la plata no es mía, pero conozco gente con dinero, sí.
Entonces, ¿qué hago actuando como si no estuviera ese dinero? El dinero está, pero tengo que entender que ya... Hacer el switch. Claro, exacto. Entonces ahí puse en Google, necesito vender mi casa rápido en Miami. Y empezó a aparecer un montón de gente que hacía lo que yo hacía, pero profesional, que tiene empleados, que tienen abogados ya ahí, viste, que con arreglos, que cuando una casa se libera, le avisa, como toda la movida de gente que lo hace hace 20 años. Y llamé y dije, mira, no necesito vender mi casa, pero soy un inversor buscando propiedades a precio bajo de mercado. Ah, tranquilo, dame tu mail y te agrego a mi lista de inversores. Ah, o sea que era algo que existía. Y así lo hice como con 30 personas, 30 empresas. Y lo que yo hacía descubrí que se llama wholesale real estate, de gente que busca esas clases de deuda o de gente herederos y las vende así. Slipea el contrato, digamos, ¿no? Y ahí conseguí una casa en Delray Beach que estaba a 137.900. Me metí en Zillow, vi que en los últimos 6 meses se vendieron casas del mismo tamaño, en la misma cuadra o misma zona, a 250, 260, lindas. Esta estaba mierda. Pero la fui a ver rápido, porque esos deals se te van rápido. Me la fui a ver y estaba, no sé, un techo nuevo, pintura, tampoco cosas tan descomunales. Mandé un letter of intent con plata que no tenía. Le digo, de alguna manera encuentro el dinero o flipeo el contrato. Total, tengo 30 días. Y empecé a correr la bola, como decimos en Argentina, de mira esta casa, si la remolas y la vendes, puedes 250, te la dejo a 150. Como para ganarme, digo, que sea $10.000, lo que sea. Digo. Y Sam la vio, a ver qué estás haciendo. Me dice, no, es buen deal. Hagamos una cosa. Yo pongo la plata, remodelala y vendela y hacemos mitad y mitad. Claro, él como inversor, que te den la mitad, es un montonazo, porque mucha gente hace eso con hard money loans o préstamos de alto interés, pero la mitad es un montón. Y me hizo el favor también, o sea, no gratis, pero... Y así fue. La casa es 202 Southwest 11 Avenue, Delray Beach. Te la pediste de memoria. De memoria. Con videos de YouTube, con otro amigo israelí que remodelaba casas, sin saber. Me iba a Home Depot con la troca, como ese, necesito 2, necesito 3, suban. Sí. Y así. ¿En cuánto terminó quedando la casa? Y bueno, en enero de 2019 fue que la empezamos y al tercer mes ya estaba vendida. La vendí en 250. 250. 250. 137.900, habremos puesto 35.000, 40 como mucho, y esos 250, mitad y mitad. Bueno, hubo un broker, ¿no? 3%. Por ahí, Luego ya ahí pudiste tomar una cantidad decente de dinero. hice una cantidad decente y Sam también confió en mí. Hicimos un duplex que fue muy rápido, en un mes lo volteamos y ya tenía mis 45.000 dólares para mí. El tema es que haciendo cuentas, dije, hey, pasaron como 3, 4 meses. 40.000 dólares, quizás con 3 empleos podía acercarme. No sé si valió tanto la pena, pero bueno, la experiencia y cuando estábamos por vender el duplex, el segundo, yo me había hecho un amigo en Boca Ratón que me dice, mirá, hay una persona que me está vendiendo un barco baratísimo, no sé qué. Era un estafador, que él ponía un barco muy barato, venía con seguridad, modelos. Sí, es que me voy a Mónaco, pero te lo dejo, dame la seña, dame 20.000 dólares y es tuyo. Me voy a Mónaco, vuelvo y cerramos. Y la gente le cree. Wow. Y él se va 1 mes, 2 meses, y luego te hacen towing. Y tú lo llevas a juicio, y él dice, sí, no, pero me arrepentí de vendérselo. Bueno, la plata, no, me lo usó, Anda, Wow. civil, no es criminal. Así lo hacía con Lamborghinis, con autos. Te lo arregla la seña, se va y luego te hace towing al mes. ¿Y compraste un barco? No, mi amigo lo iba a comprar, pero algo sonaba raro. Yo dije, este muchacho me suena muy raro, pero dinero tiene, o sea. Y me dice, no, yo ahora estoy por vender en Amazon, tengo estos productos, no sé qué. Le digo, vamos. Yo sabía, algo me olía raro, donde hay humo y fuego, lo sé. Pero sabía que algo había, digamos, como que por más que sea... ¿Pero quién fue el que te dijo de vender en Amazon? El estafador. El estafador.
Y me metí, sabiendo que olía mal, pero Observando. algo sabía que, no sé, sentía que era por ahí igual, como que algo iba a sacar, digamos. Y puse todo el dinero que te había hecho con real estate, que eran mis $45.000, $40.000. Y le dije, Sam, vamos a frenar esto de las casas, que ahora con e-commerce voy a hacer más dinero más rápido. Bueno, dice Sam, Te hizo sangre. está bien, tranquilo. Y aprendí muchísimo a lo que es cómo vender en Amazon, cómo traer productos de China, arbitraje online entre marketplaces. Aprendí un montón. Y hicimos una tienda que la llegamos a $200.000 de facturación. En una LLC que yo no tenía ni un operating agreement, no sabía nada. Yo no entendía nada de negocios. Nada. Tenía 24 años. Y cuando llegamos a $200.000, se compra un Rolls Royce azul con todo el dinero de la compañía. Y yo no tenía nada, ni un papel, nada como para... Y quedé en bolas. Me cagó. Era lo que ya estaba acostumbrado a estafar personas. Te bloquea y después anda a criticarle algo. No tenías de verdad el acceso a la compañía, sino que un signer, viste, todas esas cosas. Son gente que vive de eso. Entonces, yo era también recién llegado. Pero el problema era que ahora no puedo decirle a Sam, Sam, ¿te acordás que hacíamos casas? Y que te dije que iba a hacer más dinero. No le podía decir eso a Sam. Y un rabino me sentó con un empresario muy grande, muy grande. Pero antes de continuar, porque quiero, o sea, que la audiencia que está viendo el podcast también, a mí me pasó, con otra cantidad y en otro escenario. ¿Qué se siente que te estafen? Mucha bronca, mucha impotencia. Conmigo mismo más que con la persona, ¿no? ¿Cómo dejé que esto me pase? Sin dudas. Sobre todo cómo dejé, también fui estafada y sobre todo eso, ¿no? Cómo dejé, cómo puse todo mi trabajo, confié y confiando también en el otro porque uno justamente no vive de esa manera, ¿no? Y jamás pensaría que podría suceder. Antes de pasar con la parte de Rabino, Maurito, porque quiero que cerrar este episodio, porque entiendo que son miles de personas. Mira qué cosa tan coincidente, porque Vicky también, cuando yo la conocí, venía a ser recién estafada. A mí me estafaron y por poco me suicido. Ahí estafaron lo que ocurre es que coincidentemente, y esto le puede haber pasado a muchas personas, cuando te estafan, en tu caso fue así, en el mío también, y por lo que veo estoy igual, Trabajando te quedas sin nada. O sea, sin nada. no es que te estafaron una botella de agua de una caja que tenías. Bolas, No, es que te dan. desnudo. En lo mío fue en la misma situación que vos, en un país desconocido, lejos de mi familia, sola, sin nada, con una mano atrás, otra adelante, sin saber si tenía para pagar la renta el próximo mes. Para esas personas que se sienten estafadas porque los han estafado de afuera, ¿qué le dirías? Es una situación horrible ser estafado, más que nada por la confianza, más que por el dinero, ¿no? Y te saca cualquier tipo de de confianza en vos mismo es muy feo. Muchos pensamientos negativos, pero hay algo que siempre dije que todavía lo sigo diciendo. Hay una propaganda de Brahma, una cerveza argentina, que la cantaba Pipo Chipoletti. Sí. Tranquilo, cuanto peor, mejor para tu historia. Sí. Y reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Wow, es una propaganda así. Sí. Otra cosa que me ayudó mucho a superar eso, aprendí el know-how de cómo vender en Amazon bien. El hecho de que fue un idiota y me cagó y que no vi a largo plazo, y que es alguien que lo urgente le termina siendo más importante que lo genuino. Claro. Aprendí un know-how. Y dije, hey, me salió $40.000 aprender cómo hacer dinero con comercio electrónico. Así como alguien paga $300.000 por estudiar un máster en Harvard. Así te costó 40.000 por esa formación. Qué bien. Ese fue el precio. Y un judío religioso, un rabino de aventura, me sienta con el cuñado del empresario más grande de Argentina. Por la duda no voy a decir nombre porque se viene acá Me sienta con este tipo y yo le muestro, mirá, tenía know-how y tenía ganas de transpirar. Faltaba el capital. Yo digo, todo negocio está construido en 3 pilares. Capital, transpiración
y know-how. Yo tenía 2, me faltaba el capital. Lo único que estaba es que me den plata. Lo único. A Sam no le podía pedir porque a Sam le menosprecié su real estilito. Entonces, ¿cómo vuelvo ahora con...? Y yo creo que esta persona, muy tiburón, muy empresario, gigante, lamentablemente me vio muy vulnerable, pero con una modelo de negocio muy, muy grande y me endulzó el oído. Hizo un show, ¿de quién es esta oficina? Saquen esto, sentate acá, no te voy a dar plata, vamos a asociarnos, como si... ¿Qué? El cuñado de tal empresario, ¿qué? 24 años, sentado en una oficina en Sunny Isles con vista al mar. ¿Qué es? Después de que me hayan cagado, judío religioso, mi religión, 60 años para arriba, no es un tirado, es alguien que, wow, aquí despego. Y yo le dije, compremos un sofá cama. De esta oficina no salgo hasta que hagamos millones de dólares. No por necesidad, porque, a ver, me dejaron en la calle, pero por lo menos tenía mi tiendita de Amazon, o sea, no es que estaba... pero así fue mi actitud. ¿Y qué te dijo? Eso se llama determinación, Y, básicamente. o sea, él estaba Cuando te vio con esa determinación, encantado, ¿qué te dijo? encantado. Y empezamos a escalar las tiendas. Y la mejor manera que vimos de escalar era horizontal. Es decir, Amazon te limita una tienda por persona de por vida. Porque no quieren que abras muchas tiendas por cuestiones de algoritmo. Que luego si quieres te explico, pero por cuestiones de algoritmos no sirve que tú te metas a vender esto con 20 cuentas, porque luego te puedes llevar más porcentaje de ventas que no te mereces, o le haces una venta injusta a alguien que tiene solo una tienda. Por cuestiones algorítmicas te limitan una tienda por persona de por vida. Entonces nosotros escalábamos abriendo tiendas a inversores. Él traía plata y traía inversores. Yo iba a la casa de los inversores, les abría una tienda de Amazon con su nombre. Yo les administraba con una cuenta de administrador toda la tienda y luego dividíamos las ganancias. Lo lindo es que los productos se podían comprar con las tarjetas de crédito, entonces era plata gratis, por así, para el inversor, digamos. Y empezamos a escalar y ahí me dice, mirá, esto no puede depender de vos. Si somos una empresa que queremos crecer, necesito que empieces a delegar. Bueno, empecé a delegar. Mirá, necesito que empieces a hacer manuales de procesos. Empresas multimillonarias no seguían porque Pepito atiende al teléfono. Tiene que haber manuales. Empecé a escribir manuales de proceso. Empecé a delegar. Entonces, Maurito, ya en la cuenta, ¿qué cantidad de dinero había? Era una cuenta en la cual, si bien, sí, no tenía acceso. ¡Tampoco! Pero era otro entorno, era un empresario gigante, era una confianza, era... Me sentí como apadrinado en un momento, apañado. ¿Y tú estabas ganando por tu trabajo? O sea, No, supuestamente íbamos a hacer dividendos cada 3, 6 meses. ¿Cuánto tiempo se... ¿cómo comías? O sea, no, lo que sí hacía era decía, bueno, adelantame esto de mi parte y sacaba así la plata. ¿Cuánto tiempo llevabas? Y yo creo que ya el quinto, sexto mes fue que yo le abrí cuentas a unos argentinos que habían invertido en la compañía. Y uno me dice, pibe, porque para abrir la cuenta de Amazon tenía que ir por un tema de IP address a la casa. A vos te están cogiendo, me dice. ¿A mí? Y me dice, sí, nene. ¿Vos tenés con él algún acuerdo? ¿Algún contrato de antilicuación, antiliquidación, non-compete, NDA, non-circumvention? Que no puedan eludirte. Que no puedan hacer esto sin vos. No, le digo. Yo ni sabía lo que era antiliquidar, antilicuación, cláusula de no ilusión, de que si vos me presentás a Vicky yo no puedo hacer negocios con ella sin tu consentimiento. Todo ese tipo de cosas que es... Era sin maldad. Una cosa es el know-how de cómo vender en Amazon, pero cómo hacer negocios es otra cosa completa. Aprendí que me salió $40,000 ¿Cómo vender en Amazon? en Amazon, pero cómo hacer negocios. No habías aprendido todavía. Entonces me hice el boludo y nada, a mí tranquilo. Pero cuando volví a la oficina le digo, si hacemos un operating agreement, qué buena idea, dice. Sí, hagámoslo, ¿viste? Dijo, a este le están
Le están parloteando. Tardó como un mes en darme un contrato, pero durante ese mes se ocupó de verdad de no necesitarme. Se fue hasta Bangladesh, donde yo tenía asistentes virtuales que me ayudaban con el sistema de servicio al cliente. Acá con los bengalíes, fotos. Se ve que los parloteó también, se los guardó en el bolsillo, les hizo regalos. Y me entrega un contrato que dice: Mauro Stendel tiene el 33% de esta compañía. Y yo, con mi otro socio, o sea, ellos, tenemos otra entidad que es dueña del 66%. Mauro Stendel tiene prohibido A, B, C, D, F, G, H, I. Y nuestra entidad, que es mayoría, puede A, B, C, F, G, H, I. Y era un contrato literalmente simbólico. Era... Disculpa mi francés, era ponerme en cuatro, literal. Sí, más duro, por favor. O sea, el contrato era así. Entonces dije, bueno, ya estoy jugado. Entregué mi know-how. Delegué, o sea, no necesitan mi transpiración. Tienen capital. Aceptaste el contrato. ¿Tengo que aceptar o no aceptar? Lo que sí me hacía ruido era que el día de mañana me pegue una patada en el culo. Entonces digo, bueno, ya fue. Ronald, chupa un huevo. No lo borres. Total, no estoy diciendo ningún tipo de difamación. Esto es mi realidad de los hechos. Si me vas a hacer un contrato así, por lo menos poneme un non-compete de que no vas a hacer esto sin mí. No, pibe, que mi familia está en e-commerce hace años, que... Sí, pero no vendías en Amazon, yo te traje este negocio a la mesa. Si me vas a atar tanto y vos darte tantas libertades, por lo menos firmá que no lo vas a hacer sin mí, así me quedo tranquilo. No es negociable eso, ni. Bueno, déjame pensar, voy a hablar bien para hacer lo que te estés tranquilo. Eso fue un viernes. Sábado, Shabbat, judíos no trabajan. Domingo él no iba a la oficina. El lunes voy a la oficina y no me anda la llave. Y lo llamo y le digo, ¿vos me cambiaste la llave? Sí, me dice. Me dijiste que no era negociable el non-compete. Así que no vamos a negociar. Te deseo lo mejor. Dame tu dirección que te envío tus cosas por correo. Wow. Wow. Y como te digo, te envío tus cosas, el sofá, cama, los papeles y algo de dinero. Tenía mis medallas de guerra, todo. Mi computadora, todo. ¿Y te dio dinero? ¿No? Te devolvió tus cosas. Me dio mi computadora, mis cosas. ¿Y si te hubiese aceptado, hubiese ganado algo de dinero? Se suponía que me tenía que dar un tercio de... De todo lo que se había recaudado. Sí. ¿Qué? $1 millón fácil. Fácil. Pero ahora sí que en bolas, bolitas desnudas. Una mano adelante y otra atrás. Wow. Ahora sí. Sí. Ahí sí, en bolas. Wow. Quiero preguntarte, ¿te dejaste, te detuviste porque fue un golpe fuerte o te potenciaste? Me frené 2 días. Ok, En esos 2 días planeé asesinarlo. Wow. wow, Después me di cuenta que que no valía la pena, no valía la pena. por supuesto. Pero esta vez sí. Dije, algo tengo que hacer. Voy preso, pero una persona que con tanta mala fe me ha hecho esto. Le levanté una compañía y me lavó. Wow. Dije, lo tengo que matar. ¿Crees y consideras y coincidís conmigo que la vida te va a poner una y otra vez las mismas pruebas Sí. hasta que en verdad no puedas convertirlas Sí. 180 al revés? Yo creo Y aparte que no te muestra qué tenés vos de todo eso. me encanta eso. Cuanto más duro me están golpeando, sé que más lindo va a ser el alivio después. Esas piñas son las que frenan a la mayoría, pero al que sigue es al que le dan el premio. Porque Me encanta. te costó $40,000 aprender todo el know-how de e-commerce y casi $1 millón 1 millón aprender a hacer negocio. con un magnate. O sea, persona es un magnate. Una persona que vale varios millones de dólares. Bueno, me salió $1 millón hacer negocios con un magnate. 24 años, con un muy buen know-how, sabiendo lo que es licuarte, non-compete, non-circumvention, NDA, todas las cláusulas. O sea, con un tiburón lo aprendí.
Me habrá salido $1.040.000 esta Todo el locura. aprendizaje. Y ahora dije, bueno, vamos a jugar el juego de tiburones. No tengo un contrato firmado con él, ¿correcto? No quiso firmar el non-compete, ¿correcto? Yo tengo la base de datos de todos los clientes y todos los inversores. Y ellos saben quiénes son, quién es el que tiene el know-how del negocio. Ellos saben quién vino y les programó su cuentita de Amazon. Ellos saben. Los mensajé a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Soy el socio de... Fui a tu casa a abrir. Ah, sí, ¿no? Mira, te cuento que tu cuenta no va a dejar de funcionar. No va a funcionar bien. Porque te la va a manejar alguien que está totalmente... No entiende nada. Hacer bien un negocio es como hacer una pizza. Podés tener los mismos ingredientes, el mismo horno, la misma sal, el queso. Pero el maestro pizzero Así es. es el maestro pizzero. Sí. Todos me dijeron que no, que tenían un contrato firmado con la compañía. 2 se vinieron conmigo. Jackie y Michelle. Esto fue ya mediados, casi finales de 2019. Y con ellos 2 escalamos. Ahora sí, antes de hacer algo, un operating agreement increíble, atado, todos los privilegios, todo. Dividendo, que esto, todo especificado. Con abogado, todo. Y finales de 2019, principios de 2020, vino la pandemia, Llega la pandemia. lamentando el daño que ha hecho en la sociedad. Me aceleró el plan de negocios de 10 años a 1. Y a esa altura habíamos escalado horizontalmente. El primo de, el amigo de, tanto Friends and Family, teníamos como 120 y pico de tiendas. Y arranqué la pandemia con un montón de tiendas que de un mes para otro ya la factura, cuando se cierra y es cuarentena, de un mes para otro ya por 5, por 6 la facturación. Y además de tantas tiendas que estaba manejando en ese momento, yo podía ver las métricas. Hey, este producto se está levantando en esta tienda, vamos a ponerlo en estas. Un montón de data, pero un montón de data para analizar. ¿Y qué pasó con Ronald? Bueno, ahí fue, yo creo que cayó, la verdad. Entendí que el foco de hacer daño no me iba a servir. Claro. No, Y sobre todo la vida se encarga de poner a cada quien en su justo lugar. yo creo, Siempre es hacer el bien sin mirar a quién. sí. Y la vida te premió. Te premió porque tuviste la perseverancia de hacer el bien y seguir además. Y no te rendiste. Durante mucho tiempo le guardé un odio y un resentimiento muy fuerte. Hasta que una gran persona, Darío el misionero, una persona bastante conocida en Argentina, que es muy querido por mí, me dijo, tenés que saber perdonar sin que te pidan perdón. Y lo llamé y le dije, hola, soy Maurito, ¿te acordás de mí? Lo llamé como 2, 3 años después. Quería decirte que tengo mi mansión, tengo mis autos, mis lujos y todo lo que soñé. Aunque me hayas metido un dedo en el culo, me lo saqué. Quería que sepas eso y que te perdono. Y le corté. Y me sentí aliviado, pero sentí un alivio increíble. Te entiendo. Porque Hice algo muy parecido con la el persona que odio- me estafó y voy a contarlo ya en algún momento. Se lo contaba a él justamente el otro día y tal cual es así como te dijo Darío. Es así, Mau. Y haciendo un recordatorio de todo este podcast y lo que nos contaste desde un principio. Primero quiero felicitarte. Siento mucha admiración por toda tu historia. Muchas gracias. Es de una gran fortaleza y deja un gran mensaje. Sobre todo quiero felicitarte y a mí me dejas el que siempre creíste en vos, desde chico, desde tu fortaleza o desde que te tuviste que armar de duro y construir, donde entendiste que era lo que te gustaba, que querías estudiar para... Siempre creíste en vos y siempre siempre te estiraste, ¿no? Que tenías que aprender el idioma, que buscaste la mejor forma, que siempre te estiraste. Y eso te lo quiero reconocer porque la verdad es que sabiendo dónde llegaste, no pudiste haberlo hecho de una mejor forma más que creer en vos
y tener convicciones y saber que no importa dónde estás hoy, si estás en un campo de guerra, si estás en una misión muy peligrosa, si estás durmiendo en un auto, sino que sabes y tenías el foco de quién querías ser y a dónde querías llegar. Y te manejaste con amor en tu corazón y siempre trabajando y haciendo las cosas bien, superándote. Así que mis felicitaciones, que respeto. Gracias. Y a mí me dejaste... Me ruborizás. Admiración pura. Ahora, empiezas a escalar las tiendas Sí. y en algún momento te independizas. ¿Cómo comienzas? ¿Cuándo fue ese punto que hiciste ese clic de decir, esto lo quiero compartir con el mundo, esto lo quiero democratizar? No, hubo un año antes de compartir. Cuando termina la pandemia, entre todas las tiendas salimos facturados $40 millones. A mí me quedaron 6 punto algo millones limpios. Tenía 25 años. Y ese fue el momento de la billetera loca. Y yo estaba viviendo en un cuchitril en Little Habana. Cuchitril decimos, ¿sabes? En un Ricky Y Bill. un Ricky Bill. Quizás si no hubiera estado la pandemia, me compraba un lindo auto, un apartamento y mi vida seguía normal. Pero el hecho de ver millones de dólares y no poder hacer nada y que de repente, ¡boom!, se abra todo, descontrolé. Me descontrolé. Vida nueva. La pandemia también me había dejado gordísimo. Porque lo único que hacía era levantarme. Amazon, Amazon, Amazon. Uber Eats. Amazon, Amazon, Amazon. No hice nada más. Trabajaba 16, 18 horas al día en la computadora. Y el 2021, que es cuando se empezó a abrir todo. Brickell, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce, vuelos privados. Mundo nuevo. Rentaste, compraste, ¿qué hiciste? Despilfarrar dinero. Compré, alquilé todo, o sea, gastaba. Ojo, sigo haciendo, siempre hice mucho dinero después de ese año. Pero no tuve un padre rico. Era nuevo para mí, esa vida era nueva. Y tuve 2 problemas. La gente que me conocía antes de ser rico, no supe cómo manejarme con esas personas. Me sentía culpable, ya que me fue mejor. Me puse a contratar amigos de la infancia. Me puse a ayudar a mis amigos en sus emprendimientos, a cumplir sus sueños. El people pleaser. Eso se llama culpa por lo que vos pudiste lograr y y ellos no. Y el segundo es la gente que ahora conozco. Que no sé cómo relacionarme. Porque lo que muestro ahora, que es lo que más seguro me hace sentir, es que tengo plata. Y Miami, si tienes plata de verdad, es muy complicado porque está lleno de personas que de alguna manera necesitan de vos para financiar su vida lujosa que no existe. Sí, Miami está lleno de personas que invierten para aparentar Ahí está. sí. y que son una careta, diría Vicky. ¿Sí? Una máscara. Una máscara. Y es muy dañino, siendo el que de verdad tiene, rodearse con gente que no tiene. Y lo que pasó fue que generé una adicción. A esas personas. No, una adicción que yo llamo en mi tercer libro STS, sensación temporal de superioridad. Me voy a una discoteca y saco $10.000, botellas. ¿Quién saca 10.000? Así, pum, de una. Un loco. Todas las mujeres quieren estar ahí. Todos los hombres quieren mostrar las stories en Instagram de todas las botellas que sacaron ellos. Cumpleaños, yate, pum, catamarán, 90 pies, $30.000 el día. Exagerando, ¿no? Al otro día veo en Instagram mi cumpleaños, las mujeres. La vida que me merezco. Gracias al universo por esta vida que me merezco. Los hombres, fumando un puro. Reunión de jefes. Gracias, Gracias, Maurito, que me invitó al cumpleaños. Te quiero, amigo. Reunión de jefes. Cumpleaños de mi amigo en su barco. Nadie va a querer mostrar que no son ellos los que pagaron. Todos quieren mostrar esta sensación temporal. Y ahí me imagino que dijiste la concha de... Sí, ahí dije, ¡pum! Les corto el chorro a todos. Tuviste la capacidad de ver, percibir Sí. y cortar realmente con eso, ¿no? Porque hay gente que toda su vida Toda su vida. vive
y vive para ese circo y 50 años quieren ser dueños de ese circo. sigue con el show. Ajá. 50, 60 años. Sí, Y a bueno. veces el show es tan difícil de mantener que lo terminan haciendo con cosas oscuras, o estafando, o haciendo cosas porque ya no pueden sostenerlo. Algunas chicas no pueden sostener eso en Miami y empiezan a hacer chanchadas, vamos a decir. Algunos hombres terminan estafando porque no saben cómo mantener esa sensación temporal superior que es extremadamente adictiva. Cuando yo veo un día después de mi cumpleaños, les corto el chorro a todos. Como se acabó. Pero pasa un mes, 2 meses, y ves que todos siguen de fiesta y vos estás solo. Y qué fácil que era ganarse un amigo sacando una mesa, haciendo una fiesta en el penthouse en el SLS, que luego me desapareció una gorra Fendi de $1000. Bueno, si ellos tuvieran, me hubieran invitado. No, ¿quién de ellos hizo plata y me invitó? Nadie. ¿Por qué tengo que yo ahora ponerme a financiar los sueños de todos? Hasta que un amigo, que hoy en día es mi socio, Gianni, me invitó a comer un guiso de lentejas, que es la comida más plebe que existe. No porque él sea plebe, sino porque tuvo el gesto de invitarme con su familia a tener un plato simple. Para que veas lo estúpido que estaba en la cabeza, yo caigo con un tequila de $700. Y Gianni me mira así y dice, ¿qué haces, idiota? Trae una Coca-Cola. Y eso me bajó a tierra. Comiendo un guiso con mis amigos. Y yo por dentro digo, wow, no gasté un peso. Y la estoy pasando increíble. No hay mujeres en tetas con las bengalas. No hay cámaras, flash. No hay Instagram. Un guiso de lenteja. Algo genuino, real. Y ahí entendí eso, apreciar lo simple. Más allá de que hoy estemos en un avión, yo sé que el sancocho lo comíamos en la calle y nos reíamos igual. Igualmente. Apreciar lo Igualmente, simple es la simple. clave de la felicidad Y mantenerlo y simple. mantener. Wow. Apreciar, eso me cambió. Y de a poquito empecé a afilar el ojo de quién estaba por interés, con quién puedo disfrutar un choripán en la calle, en un Ricky Billy, y con quién solo para disfrutar me pide cosas caras o quiere o pretende de mí. Qué Me poderoso. afiló, apreciarlo sí. Muy poderoso. Pero seguía con otro problema, que era mis amigos contratados de la infancia. Toda la mochila de mi camino a la cima fue tan solitario, de la cima me tengo que traer a todos. Hasta que mi mejor amigo de la infancia, Alejo, no tengo problema en decirlo, lo perdoné, con quien a los 15 nos hicimos el primer tatuaje hermanos en griego, con quien cuando me voy a Israel nos escupimos la mano, el que la pega salva al otro. Y yo la pegué, ahora lo tengo que salvar, la concha de la lona. Y lo contraté y le di un empleo sobrepagado, el cual no calificaba. Me roba dinero. ¿Qué se sintió? Porque es una traición de cerca, ¿sabes? Te voy a contar, con tu permiso me tengo que sacar una manga para mostrarte el sufrimiento que tuve ese día. Con permiso. Esto está fuerte, esto está muy fuerte. Sí. Yo estaba en Minneapolis en una reunión. Y cuando me entero de eso, tenía que volver a Houston. Y le digo al Uber, frename acá un tatuador. Y el tatuaje que tenía con él, le digo, escribime nunca más al tatuador. Y me escribe, nunca más. Y le digo, no me dolió, hacémelo otra vez. Así estuve 3 horas. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Wow. Y después de 3 horas ya me empezó a doler muchísimo el brazo. Imagínate lo mal que estaba psicológicamente. Ajá. Es autoflagelarse, literal. Claro. Busqué hacerme daño, no otra cosa. Me dolió muchísimo. Nunca más que me dicen. Nunca más voy a priorizar la felicidad de otro antes que la mía. Se acabó. Esa fue mi segunda clave de la felicidad. Qué gran mensaje. Qué poderoso. Nunca más voy a priorizar la felicidad de alguien más antes que la mía. Yo pienso en las personas que están viendo este podcast y ahora mismo están priorizando la felicidad de otros antes que la de ellos. ¿Qué le dices? Guía la cámara, ¿qué le dices? Cuando las papas queman, ninguno de esos que estás priorizando. ¿Quién de ellos se hizo millonario y te salvó? Nadie. Entonces, ¿por qué estás luchando por los sueños de otros? Es así de simple. Qué poderoso. Pero eso lo aprendí a los golpes. Me fui a dormir ese día y me empezó a doler el pecho. No soy doctor, pero estudié en el ejército que si
pisada de elefante prolongada igual a paro cardíaco. Y digo, ¿será que me muero de un paro cardíaco de la traición de mi mejor amigo de la infancia? ¿Será un paro cardíaco? No puede ser, tengo 25 años. No puede ser. Me voy a dormir. Y cuando me voy a dormir, se me aparece mi comandante, gritando, escupiendo. Acordate que si recibís un balazo o estás sangrando, no podés dormirte. Cacheteen a sus amigos porque no se van a despertar. Es estudiante de combate que si estás sangrando hay que cachetear hasta que venga el paramédico a darte la adrenalina o a hacerte lo que necesites porque no te despertás. Me desperté así, llamé a una ambulancia. Debe ser una señal. Totalmente. Por favor, vengan. Tengo un paro cardíaco. 25 años. Y ahí empiezo a hacer cuentas. 20 minutos hasta que venga la ambulancia. La ambulancia no tiene la jurisdicción para romper la puerta de mi casa. Tiene que llamar a la policía. Otros 15 minutos. Morí. Ya está. Por lo menos salgo a la calle y me tiro al piso para que me encuentren ahí cuando venga la ambulancia. Más fácil. Sí. Y ahí estoy en el piso. Wow. En Houston estaba en esa época. Wow. Mirando las estrellas, muriendo. Muriendo. Eso me estás tú. Sí, me estoy muriendo. Te fuiste a Israel, tenías 0.00001 chance de estar en una unidad especial, lo hiciste. Te fuiste a Estados Unidos, dormiste en un auto, te bañaste en un gimnasio, dejaste todo atrás, te hiciste millonario, tenés 25 años, Ferrari, Lamborghini, McLaren, cine privado, lo que vos quieras. Y te morís solo como un perro en la calle. Solo, como un perro en la calle. ¿Esta es la vida que querías? ¿Así querías morir? A mí me hubiera gustado morir a los 89 años, en el hospital, mi nieta besándome la mano, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por los millones que dejaste. Claro, algo así. Me estoy muriendo solo, solo. ¿Qué hiciste? Algo hiciste mal, date cuenta. Y ahí viene la ambulancia, con el desfibrilador, todo. Me empiezan a emparchar, me empiezan a preparar para piquetearme. Y se empiezan a cagar de risa. La máquina decía que estaba increíble el pulso. Parecía un maratonista, increíble. Se empiezan a reír. No, tranquilo. Uf, qué susto. Esto es un ataque de pánico. Te vamos a dar un calmante y te vas a quedar en casa. ¿Ataque de pánico? Yo estuve en la guerra. Yo no soy ninguna nenita. A mí tu negligencia no me va a matar. Te digo que tengo un paro cardíaco. Es un paro cardíaco. No, tranquilo. ¡Boom! Lo agarro del cuello así, lo levanto. Pobre, un mexicano que ahí vivía en Texas. Me llevas al hospital porque te juro que te asesino. Yo estaba No existe para mí que yo tenga un ataque de pánico. Yo soy todopoderoso, todo lo puedo. Toda mi familia, mis amigos de la infancia me los cargo. ¿A mí un ataque de pánico? Y me llevan al hospital en Houston. Y me atan. Me atan a la cama. O vienen 3 doctores y me dice, señor Stender, somos 3 doctores, PhD. Tuvo un ataque de pánico. Asúmalo. Y me sentí humillado completamente. ¿Cómo llegué acá? ¿Qué hago atado? A una cama, 25 años, millonario. Hice todo lo que quise, logré un montón de cosas. ¿Qué hago atado? Atado a una cama. ¿Qué crees que fue algo? Toqué fondo. Cuando me hablabas que apareció tu comandante de la guerra, ¿fue como que salió algún trauma de la guerra? Yo creo que durante todo el tiempo escondí sentimientos o cosas tras mis metas o mis logros y nunca me di tiempo a sanar o a entender lo que me pasa, digamos. Y explotó todo. Con mi amigo toqué fondo. Y dormí un día entero. Y lo llamé a Gianni, que estaba en Miami. Y digo, ¿qué haces, amigo? No, nada, acá, tranquilo. Ahí voy para allá, le digo. Agarré un U-Haul, puse los muebles que más me gustaban en Houston y manejé 12 horas sin parar. Y compré un perro, símbolo de levantarse temprano para que haga caca, de responsabilidad. Y dije, no era Miami, era yo. Se acabó. Toqué fondo. Hasta acá llegué. Y hay unos libros que empecé a leer que me cambiaron la vida para siempre. Psicología oscura,
El príncipe de Maquiavelo, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, Dale Carnegie. Las 48 leyes del poder. Libros parcialmente oscuros, pero yo necesitaba aprender a manipular porque era muy manipulable. Una mujer que quería sacarme plata me decía, ay, a mí me gusta este agua, pero si no te alcanza, tranquilo. Que no me alcanza, toma 50. Así me manipulaban todos. Muy manipulable. Como dice Jordan Peterson, que también 12 reglas de la vida me cambió la vida porque es un librazo. Una persona muy agradable con mucho poder le pasan todos por encima. Maquiavelo me enseñó que prefiero ser odiado y respetado a que amado y pasado por encima. Si igual van a hablar de mí, ¿qué tengo que comprar su validación? ¡Que hablen! Prefiero que me odien por quien soy a que me amen por quien no soy. Exacto. Muy poderoso. ¿Y qué pasó con estos libros? Y ahí en las redes sociales empecé a hablar. Yo tenía muchos seguidores por Lifestyle, pero nunca hablé en cámara. Empecé a hablar, empecé a escribir, empecé a hacerme valer por quién soy. No es el Lamborghini, no es tu avión, es quién eres. Es que hay detrás. Sí. Y ahí las redes empezó a despegar. Luego me entrevistó un periodista argentino. Después esa nota la levantó Javier Milei, quien hoy en día es presidente. Hicimos 2 vivos de Instagram con Javier. Y empecé a enseñar gratis. Hice unos videos en YouTube de cómo a vender en Amazon gratis. Lo vieron 14.000 personas. Y ahí veo comentarios, bueno, pero estaría bueno que también enseñes esto. ¿Y por qué no enseñaste? ¿Perdón? Esto me hace acordar un poquito a cómo me sentí hace un par de meses atrás. De que yo les debo algo a ustedes porque me fue mejor. Te enseño gratis. Y ahora además tengo que hacer esto como si fuera un deber. No. Hasta acá llegué. El que quiere paga. Y ahí creaste la academia. Empecé. Ahí creó la academia. Empezó a pegar muchos alumnos. Y comiendo en Baires Grill con Gianni, le dije, grabame. En 2 años lleno el Luna Park. Y así fue. Wow. El año pasado lo llené. Qué poderoso. Y acá estamos. Con Y acá está. Sardinas y Vicky. El gran Maurito. Esto ha sido, Eso wow. fue. Qué historia, qué historia. Cuando empieza la academia, ¿cuáles fueron los retos que te encontraste? Muchísimos, porque, bueno, vos sabés, estás en esta industria, es una industria llena de gente que predica sin haber hecho. Muchos Predican sin haber hecho. Ese término es hoy por hoy, en la actualidad, es mundialmente conocido como vende humo. vende humo. Yo lo llamo también gente que vende expectativa y no resultados. Y justo también hablaba con Germán, hay gente que vende expectativa camuflada de resultados. Un Bugatti, un avión, no son resultados. Son efectos secundarios de haber sido quien sos o haber tenido el éxito. El éxito no se mide por cosas materiales. Exactamente. Se mide Pero hay por personas que valores. muestran un Bugatti y un avión que es rentado. También. O financiado. De muchas Sí, maneras. De muchas O sea, maneras. y así están engañando a muchas personas. Lo sé. De hecho, surge el tema. ¿Qué opinas de esas personas? Yo creo que le hacen mucho daño a las personas porque están vendiendo expectativa camuflada de resultados. El resultado tuyo no es este avión. Total. Es la mujer que no tenía para pagar la luz y ahora hay sus 6 cifras. Eso es un resultado. Esto es un efecto secundario. Pero vos sos consciente porque de verdad tenés lo que mostrás. Hay gente que necesita recontrafinanciar su vida endeudándose con balloon payments para mostrar una vida que no tiene. ¿Qué significa balloon payment? El balloon payment es porque explota al final. Un castigo que tienen para financiar autos con un poquito menos de interés, pero con un balloon payment gigante al final. Mucha gente que vende así. Es un atajo. Un atajo hacia la catástrofe total. Ataca. El flujo de caja es positivo porque venden más de lo que gastan. Algunos no. El flujo de caja es positivo, pero en papel cada vez se endeudan más y más y más. Muy problemático. Y eso es un mensaje tan dañino que tenés figuras nuevas cada vez endeudándose para mostrar una vida que... Yo he empatizado mucho, demasiado contigo. Sé que este es el inicio de una
hermosa, gran y bonita amistad Ojalá. que será por los años, porque vibramos en una frecuencia muy similar de congruencia. Pero a mí me duele porque lo veo, me duele porque llegan personas a mi academia que me han dicho, vengo y he hecho un glosario de esto para al final llegar a encontrar algo real. Pero desde tu experiencia, siempre que sale un tema así, a mí me gusta, lo hago por la audiencia, lo hago porque puedan tener un matiz de una persona que tiene el lente crítico para eso. Desde tu experiencia, tienes un verbo potente y poderoso para desenmascarar personas. Desde todo lo que en tu corta edad de 30 años has podido aprender a las personas que están viendo este podcast, ¿qué tú le podrías decir? ¿Cómo desenmascarar un vendedor? Increíble, increíble pregunta. Muy simple. Se resume en una pregunta y media. Primero, ¿cuál es su edad de este experto? Solamente con su edad un poquito más o menos. Aprendió a vender en Amazon, pero de la vida que sabe, como para ningunear a alguien de 60 más o a alguien con carreras universitarias. La edad es una media pregunta, porque hay gente que ha tenido éxito a muy, muy cortos plazos. Pero la pregunta clave es una sola, es muy importante. Esta persona, la cual me tienta o pretendo comprarle una capacitación, ¿vive o puede vivir y mantener este estilo de vida sin las redes sociales? Si la respuesta es sí, compra. Si la respuesta es no, es falso. Y si no es falso, puede ser una persona que no haya hecho pero que enseña bien. De todas maneras no sirve. Porque es una persona que no predica con el... Por ejemplo, en Estados Unidos hay algo que se llama, es que he visto muchas cosas. El Vicky también sabe. 99% de la... En Estados Unidos, y es lo que a mí me apasiona, es show me the result, show me the numbers. Y fíjate que hay una persona que yo la admiro mucho y ella, para mí, es una mentora de vida y ella se lo dice a sus estudiantes, que es Margarita Paso. Ella le dice, cuando tengas dudas, dile que te muestre las cuentas, sus cuentas reales. ¿Me explico? Porque hay personas allá afuera y he visto, y cada día sale uno nuevo y es impresionante. Es como un virus, ¿sabes? Y es verdad que es muy fácil caer en el mundo que vivimos en las redes sociales, pero has dado unos puntos que son oro molido. Tú le querías preguntar algo, Moro. Quería preguntarte con el tema anterior si crees que es importante y fundamental que aprendan finanzas, porque justamente esto que al final terminan sacando préstamos para financiarse esa vida que al final no es verdadera, pero que aspiran tener. ¿No crees que lo fundamental sería que primero educarnos financieramente para que en vez de pagar algo o endeudarse en una vida, sino que sepan realmente cómo hacerlo, el poder llegar? Porque creo que nosotros enseñamos en la academia que con $100 los podés reinvertir y poder, de hecho lo contás vos en tu historia, como con poco capital enseguida buscaste hacer el negocio, reinventar, no te compraste un auto o te compraste. Entonces me parece que la clave y la base de la información, ¿no crees que está en que puedan aprender educación financiera todas las personas? Si estás viendo esto, te voy a explicar por qué tenés que aprender en Investep. Te prometo, por la memoria de mi madre, que si haces $250.000 y te compras un Lamborghini, Joel te caga a trompadas. ¿Qué haces, idiota? Vende eso ya, con él en la bolsa. Idiota, así es. En cambio, hay otras personas que si haces eso, mi alumno se compró un Lamborghini, mi alumno, gracias a mí, mi alumno tiene un Lambo, compra ahora. Por eso tienen que ir con Joel. O sea, 2, 3. por eso yo hablo tanto de invertir para aparentar, invertir para hacer. Mira, a mí hay una canción, creo que lo hablé contigo, de Pitbull, y es lo que yo trato de transmitirle a todas las personas que forman parte de Investep. Una canción de Pitbull que a mí me hizo conectar con lo que era Miami. Y esa canción lleva años. Me acuerdo de esa parte de la canción. Si quisiera buscarla, no sé ni cómo se llama la canción. Pero la parte de la canción dice, la diferencia es que lo de ellos es rentado y lo mío es ser el dueño. O sea, cuando tú vives endeudado, rentado,
estás teniendo una vida que es para aparentar, cuando podrías aprender a invertir para ser, que viene desde adentro, desde en quién te tienes que convertir para tener esa vida que sueñas, cuáles son las acciones que debes tomar de manera reiterada, qué debes aprender a dejar de ser y qué debes aprender a hacer para precisamente empezar a co-crear en tu vida algo que sea sostenible en el tiempo. Y que si viene una pandemia mañana y que si viene una crisis, lo que sea, tú sepas que tienes un resguardo, un colchón tan grande que venga lo que venga, tú estás tranquilo. Creo que por ahí debería ir el enfoque de cualquier persona que quiera realmente vivir una vida que merezca ser vivida. Porque ¿de qué te sirve hoy mostrarle que al final ni le importa? Hay personas que simplemente tienen una autoestima tan baja que tienen que mostrar cosas para sentir que los están apreciando, porque su autoestima está por el piso. Entonces, cuando tú inviertes para ser, entiendes que no importa qué piensen de ti, tú igual te amas, tú igual eres tu prioridad, tú igual te cuidas, y desde ahí empiezas a vibrar una frecuencia que atrae a tu vida más de lo mismo. Si usted está bien, los demás están bien. Pero vivimos en un mundo, hay una frase que dice, el mundo para que sea mundo tiene que haber de todo. Y qué tristeza me da, porque al final es muy fácil quitarle la careta aquí tiene una careta, y es muy fácil también empezar a hacer cosas que te acerquen a... Y creo que es la historia que tú acabas de contar en este podcast. Caíste en una espiral de declive donde te pudieron cosas que gracias a Dios hiciste clic y dijiste, es realmente este estilo de vida que quiero. Y hoy estás, o sea, es que se vibra, lo irradias una energía que las personas que se acercan a ti es porque realmente tienes mucho que aprender, o al menos es lo que yo he podido percibir durante estas 24 horas. He aprendido un montón de ti, te lo agradezco. O sea, impresionante. Sí, sí. Para ir cerrando el episodio, te quiero hacer 2 preguntas que siempre hago a todas las personas que pasan por conversaciones a alturas. La primera es, ¿qué es el éxito para ti? Oh, qué lindo. El éxito viene para mí cuando dejas de buscar metas y vas con un propósito. Porque siempre que dije, me voy a hacer millonario, quiero un Lamborghini, voy a llenar un Luna Park, y quiero un avión, y luego uno más grande, y luego quiero una nave que me lleve a Saturno, y luego quiero dominar. Siempre va a haber alguien con más dinero que vos, siempre va a haber alguien que juegue mejor a la pelota, siempre va a haber alguien con una mujer más linda, siempre va a haber alguien con más músculo, siempre va a haber alguien. Nunca vas a ser feliz midiéndote por cosas medibles, por así decir. Pero cuando hay un propósito, cambia todo. Porque es algo que no solo puede seguir sin frenar, sino que después de que mueras puede quedar. Libros, videos, alguna donación a algún edificio, lo que sea, pero algo que te llene de verdad. El éxito para mí viene cuando descubrís tu propósito. Wow. Es eso. Y por último, si vi que tiene alguna pregunta que te la haga ahora, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés? Yo los últimos años trabajé muy duro como para que el día de mañana, si muero, dejar algo y ser recordado. Hasta que hice un ejercicio que me dijeron que está muy bueno, que es agarrar el libro de Marco Aurelio Reflexiones y agarrar una página aleatoria. ¿Y sabés qué reflexión me salió? Quien trabaja duro para ser recordado después de su muerte, se está olvidando que quienes vivan después de su muerte también van a morir. Me hizo mucho ruido eso. Como que quizás estoy luchando tanto por dejar un legado y tanto después de mi muerte o ser recordado, y me olvidé de vivir, como dijo Julio Iglesias. Toma la canción. No sé exactamente cómo quisiera ser recordado, pero sí como alguien que está dispuesto a morir por su propósito. Grande, Eso. grande Morita. Quiero preguntarte cuál es tu propósito. En el próximo episodio, yo quiero dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Okay. Y lo que a mí me sirvió mucho, que quiero dejar, es sí o sí educación financiera. Creo que genera un impacto a gran escala, porque no solo al que le estás enseñando, sino al que le enseña, al que le enseñó, y así, revolución educacional. Ahí está. Sí, y aquí lo estoy diciendo, voy a quedar en el podcast. Vamos a hacer algo juntos que tenga que ver con dejar
herramientas potentes de educación financiera o resultados con congruencia y que sea algo medible, que las personas puedan realmente mostrar cómo sí lo están logrando. Sin duda, sin duda. Me encanta. La educación financiera es sin duda un medio para hacer el mundo mejor. Yo creo que es... Es el eslabón perdido que no nos enseñaron en la educación. Sí, pero es muy importante acompañar con valores y morales, porque la educación financiera sola podés hacer los Mauritos del 2021. Claro. Vacío, midiéndose por quién tiene el avión más grande. Bueno, Mau, es como, y te felicito porque escucharte es un poco el proyecto este que estoy a punto de sacar para jóvenes y sí transmite y habla mucho de esto y estos son uno de los módulos que voy a dar, educación financiera y va todo de la mano de estos valores, ¿no? ¿Por qué esperar a ser adultos, a que seamos adultos para darnos cuenta que realmente podríamos haber tenido una educación y una curva de aprendizajes, habernos ahorrado todas esas dolencias y no saber para dónde ir o todas esas deudas que nos fuimos acumulando desde grandes, ¿por qué no tenerlas desde pequeños? Así que qué lindo tu propósito. No, encantado de compartir guerreros de la misma guerra. Así es. Es una misión muy difícil. Así es. Eso son granitos de arena que muchas personas deberían de empezar a replantearse y a Maurito, micrófono abierto para ti. Palabras de despedida a la audiencia. ¿Alguna recomendación que le quieras hacer? No, primero agradecerles a ustedes. La verdad estoy muy feliz de haberlos conocido un poquito más porque Igualmente. había buena vibra y amor aunque no nos conozcamos. Pero sin duda, somos guerreros de esta misma guerra. Estamos en una posición muy difícil porque tenemos una gran responsabilidad. Nuestra reputación está en juego con cada alumno que quiera o no quiera o que le funcionó o no le funcionó. Así es. Es una guerra muy complicada porque no solo nos ven los de abajo, sino también los de arriba. No sé si prestaste el detalle. Cuando estábamos grabando en el aeropuerto privado, lleno de cómo nos miraban los old money que estaban ahí. Ah, ahí están los influencers. Ahí está. Si tienes tanta plata, ¿por qué enseñas? Porque vengo de abajo y porque yo lo logré, estoy seguro que otro lo puede lograr. Muchas veces pensé, ay, si tengo tanta plata, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me embarro? Ese es el Que propósito. se mueren ahí pobres y total yo lo logré solo. ¿A quién le debo algo? Pero está la misión verdadera y genuina de verdad lo Guerreros de la misma guerra. sin duda. Pero tampoco se puede hacer gratis porque se rompe el principio. ¿Qué sería de ser comunista repartirte mi conocimiento gratis? No funciona. La gente... Sí se podría hacer gratis, pero no le dan valor. Te comparto algo. Exacto. Te comparto algo. De los 15.000, casi 15.000 estudiantes que se han formado en Invested, cerca de 600 becas o 600 formaciones han sido regaladas. Cerca de 50 viven 100% de las inversiones. 500 y tantos siguen trabajando por dinero. Porque como no les costó nada, no le dieron valor. Ahí está. Entonces, es algo que me frustra. Sin duda. Me frustra. Hoy entiendo que cuando tú pagas el precio y te cuesta, te esfuerzas, te sacrificas y buscas cómo sí te funcionen. Cuando nada te cuesta, no le das valor. Como siempre digo, lo que compartimos tiene valores simbólicos, porque lo que reciben las personas cambia, no solamente cambia su vida, sino en todo el ámbito financiero. Entonces, creo que es simbólico en el sentido de que cuando tú comparas, yo lo digo siempre, algo que te da para toda la vida, tomas formaciones, carreras por las que pagas una eternidad de dinero y después terminas ni ejerciéndola ni viviendo de ello. Y lo de menos es el dinero que pagaste, sino todo el tiempo que le dedicaste a algo que nunca ejerciste. De eso está el mundo lleno. Entonces, hermano, gracias. Gracias. Esto ha sido un wow. Simplemente quiero despedir este podcast invitando a la familia. Esto es un clino. Aquí tuvieron que haber miles de clics en tu mente. Algo de este podcast tuvo que marcar un antes y un después. O al menos te tuvo que haber ayudado a algo. Y si así fue, recordate siempre que ninguna transformación se completa hasta que se comparte. Así que comparte si así lo sientes. Si no lo sientes, no lo compartas con nadie. Si así lo sientes, comparte este podcast con tantas personas como tú consideres que merezcan escuchar y que merezcan hacer el mismo clic que tú hiciste. Recuerda los libros que recomendamos ahorita. Recuerda 48 leyes del poder, El príncipe de Maquiavelo, Leer con conciencia, Psicología oscura, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. de Dale Carnegie. Con mucha bendición, hasta un próximo episodio de Conversaciones de las Alturas en esta edición especial con mi amada Vicky que me acompañó.
estuvimos como cojos, Vicky. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vicky. Vicky. Bueno, para entendidos, Argentina. Argentina, chicos, hasta un próximo episodio con mucho amor. Nos vemos en un próximo episodio de Conversaciones a la Altura. Ahí está. Chao, chao ahí.